El millonario humilló a la mesera en el restaurante, pero lo que ella dijo hizo que todos la miraran. El restaurante, la terraza del centro, estaba lleno aquel mediodía. Era uno de esos lugares donde la gente de negocios iba a comer rápido pero bien. Las mesas estaban ocupadas, los meseros caminaban de un lado a otro llevando platos calientes, y el sonido de conversaciones mezcladas llenaba el ambiente. En una mesa cerca de la ventana, 3 hombres hablaban sobre contratos mientras revisaban papeles. En otra mesa, una familia celebraba un cumpleaños. Todo parecía normal, como cualquier otro día ocupado en ese lugar. A las 12:45 la puerta se abrió y entró Rodrigo Salazar. Tenía 42 años, traje oscuro, reloj caro y una mirada que dejaba claro que estaba acostumbrado a que todo se hiciera a su manera. Muchos en la ciudad lo conocían. Era dueño de una empresa de inversiones que había crecido rápido en los últimos años. Cuando Rodrigo entraba a un lugar, esperaba que todos lo notaran. Caminó con paso firme hacia una mesa cerca del centro del restaurante. Antes de sentarse, miró alrededor como si estuviera evaluando el lugar. Un mesero joven se acercó con una sonrisa. «Buenas tardes, señor. Bienvenido». Rodrigo ni siquiera levantó la mirada mientras acomodaba su teléfono sobre la mesa. «Tráeme el menú y un agua mineral». El mesero asintió y se fue rápido. En la barra, Daniela Ríos estaba organizando varias órdenes. Tenía 30 años y llevaba casi 5 trabajando como mesera. Sabía moverse rápido cuando el restaurante estaba lleno. También sabía tratar con clientes difíciles. Ese día, el lugar estaba tan ocupado que todos tenían que ayudar en todo. El mesero joven regresó con el menú y lo dejó frente a Rodrigo. ¿Ya sabe qué le gustaría ordenar? Rodrigo miró el menú apenas unos segundos. «Quiero el filete término medio con papas y ensalada. Y que no tarde». «Claro, señor». El mesero anotó la orden y caminó hacia la cocina, pero en ese momento otro cliente pidió ayuda y él tuvo que detenerse. Daniela lo vio desde la barra. «¿Todo bien?» «Sí, solo que esta mesa pidió el filete. ¿Puedes llevarlo cuando salga?» «Estoy atorado con otras mesas». Daniela tomó la nota y asintió. «Yo me encargo». Minutos después, en la cocina, salieron varios platos al mismo tiempo. El chef gritó los números de mesa mientras colocaba los platos sobre la barra caliente. Daniela revisó las órdenes rápido. Había varias mesas esperando. Tomó un plato con pollo a la plancha que correspondía a una mesa cerca de la ventana y otro con filete que iba para otra sección. El ruido, la prisa y la cantidad de órdenes hacían que todo fuera un poco caótico. En medio de ese movimiento tomó el plato equivocado sin darse cuenta. Caminó hacia la mesa de Rodrigo y colocó el plato frente a él. «Aquí tiene, señor. Buen provecho». Rodrigo levantó la vista. Miró el plato unos segundos. «Esto no es lo que pedí». Daniela miró el plato. «Un segundo. Déjeme revisar». Rodrigo empujó el plato un poco hacia adelante. «¿Esto te parece un filete?» El tono de su voz hizo que varias personas voltearan a mirar. Daniela revisó la orden en su libreta. «Tiene razón, señor. Fue un error. Se lo cambio ahora mismo». Intentó tomar el plato, pero Rodrigo no lo soltó. Increíble. Ni siquiera pueden traer algo tan simple como una orden correcta. El restaurante empezó a quedarse más callado. Daniela mantuvo la calma. «Enseguida lo arreglo». Rodrigo soltó una risa corta. «Claro, porque para eso les pagan, para hacer bien su trabajo». Aunque parece que ni eso. Un hombre en una mesa cercana levantó la mirada. Otros clientes comenzaron a observar. Daniela tomó el plato con cuidado. «Le traeré el filete en un momento». Rodrigo habló más fuerte. «No, espera». Daniela se detuvo. «¿Sí?» Rodrigo la miró de arriba abajo. ¿Siempre eres tan distraída o hoy decidiste arruinarme el almuerzo? El silencio en el restaurante era evidente ahora. Daniela respiró profundo. Solo fue una confusión. Ya lo estoy solucionando. Rodrigo se reclinó en la silla. Eso es lo que dicen todos cuando hacen mal su trabajo. Una pareja que estaba comiendo cerca dejó de hablar. Daniela sintió que varias miradas estaban sobre ella. «Señor, su plato correcto estará listo en unos minutos». Rodrigo negó con la cabeza. «No puedo creer que en un lugar como este contraten gente que ni siquiera puede leer una orden». La palabra gente salió con desprecio. Daniela apretó los labios. Podía irse y traer el plato correcto. Podía ignorarlo. Era lo que normalmente hacía cuando un cliente hablaba así. Pero algo en ese momento fue diferente. Quizá fue el cansancio de años escuchando comentarios parecidos. Quizá fue la forma en que todos estaban mirando. O quizá fue simplemente que ya no quería quedarse callada. Daniela dejó el plato sobre la mesa con calma. «Señor, el error fue mío y lo estoy corrigiendo».
Rodrigo sonrió con sarcasmo. Qué generosa explicación. Daniela lo miró directo a los ojos. Pero una cosa quiero preguntarle. Rodrigo arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Daniela habló con voz firme. ¿Siempre trata así a las personas que trabajan atendiendo mesas? ¿O solo hoy decidió hacerlo frente a todo el restaurante? El silencio fue inmediato. Nadie hablaba. Rodrigo no respondió de inmediato. No parecía esperar esa reacción. Daniela continuó. Porque equivocarse le pasa a cualquiera, pero tratar a alguien con respeto también debería ser algo normal. Rodrigo abrió la boca, pero no dijo nada. Las miradas de los clientes estaban ahora sobre él. Un hombre en otra mesa cruzó los brazos observando. La pareja cercana dejó de comer. Rodrigo, que siempre tenía una respuesta para todo, se quedó sin palabras por unos segundos. Daniela sostuvo la mirada sin levantar la voz. Solo estoy haciendo mi trabajo, y lo voy a corregir. Tomó el plato nuevamente. En unos minutos tendrá lo que pidió. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Nadie dijo nada mientras ella se alejaba. Rodrigo permaneció sentado mirando la mesa. La seguridad que solía mostrar parecía haberse quedado suspendida en el aire. Algunas personas volvieron lentamente a sus conversaciones, pero el ambiente ya no era el mismo. En la cocina, Daniela dejó el plato en la barra. El chef la miró. ¿Todo bien? Daniela asintió. Solo necesito el filete de la mesa 12. El chef comenzó a prepararlo. Mientras esperaba, Daniela respiró hondo. No sabía por qué había respondido así. Normalmente evitaba problemas con los clientes, pero esta vez no había podido quedarse callada. Un mesero se acercó. ¿Ese era el señor del traje? Sí. Escuché desde la barra. Pensé que iba a gritar más. Daniela se encogió de hombros. Solo pregunté algo. Minutos después el filete estuvo listo. Daniela lo tomó y caminó de regreso. Rodrigo seguía en su mesa mirando el teléfono, pero no parecía concentrado. Ella colocó el plato frente a él. Aquí tiene su filete término medio con papas y ensalada. Rodrigo levantó la mirada. Esta vez no dijo nada. Daniela se quedó un segundo más. ¿Necesita algo más? Rodrigo negó con la cabeza. No. Daniela asintió y se alejó. El restaurante volvió poco a poco a su ritmo normal, pero algo había cambiado. Rodrigo cortó un pedazo de carne y comenzó a comer en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había enfrentado frente a otras personas, y no había sabido qué decir. Daniela siguió atendiendo mesas como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella algo había quedado claro. Ese momento, aunque parecía pequeño, no iba a olvidarlo fácilmente. Y sin saberlo, aquel almuerzo iba a marcar el inicio de una historia que cambiaría la vida de ambos, mucho más de lo que cualquiera en ese restaurante podía imaginar. Cuando Rodrigo Salazar terminó de comer aquel día en el restaurante, el ambiente ya había vuelto a la normalidad. Los clientes hablaban otra vez entre ellos, los platos seguían saliendo de la cocina y los meseros caminaban rápido entre las mesas. Pero Rodrigo no se sentía igual que cuando había entrado. Había algo incómodo rondándole la cabeza. No era algo que estuviera acostumbrado a sentir. Terminó su comida en silencio, algo poco común en él. Normalmente hacía llamadas mientras comía o respondía mensajes sin parar, pero esta vez se quedó mirando el plato varios minutos antes de levantarse. Llamó con la mano a uno de los meseros para pedir la cuenta. No fue Daniela quien se acercó. Aquí tiene, señor. Rodrigo tomó la cuenta, la revisó rápido y dejó varios billetes sobre la mesa. Más de lo necesario. Era algo que hacía seguido, no por generosidad, sino porque le gustaba mostrar que el dinero no era un problema para él. Se levantó, acomodó su saco y caminó hacia la salida. Cuando pasó cerca de la barra, vio a Daniela hablando con otro mesero. Ella no lo miró, ni siquiera levantó la vista. Rodrigo se detuvo un segundo, pero luego siguió caminando hasta la puerta. Afuera lo esperaba su auto negro. El chofer abrió la puerta trasera. Buenas tardes, señor. Rodrigo entró sin responder. El auto arrancó y se metió en el tráfico del centro de la ciudad. Durante el trayecto, Rodrigo miró por la ventana. La escena del restaurante volvía a su cabeza una y otra vez. No entendía por qué esa mujer había tenido el valor de hablarle así delante de todos. La mayoría de la gente simplemente bajaba la cabeza cuando él se molestaba, pero ella no. Sacó su teléfono y revisó correos de la empresa. Intentó concentrarse en los negocios, pero la imagen de Daniela mirándolo directo seguía apareciendo en su mente. Después de unos minutos dejó el teléfono a un lado. Al llegar a su oficina en un edificio alto del distrito financiero, Rodrigo volvió a su rutina. Su asistente, Mariana, lo esperaba con una carpeta llena de documentos. Señor Salazar, tenemos reunión en 20 minutos con los inversionistas de Monterrey. Rodrigo caminó hacia su oficina. Perfecto.
Entró y dejó su saco sobre la silla. Mariana lo miró con curiosidad. ¿Todo bien? Rodrigo se sentó detrás del escritorio. Sí. ¿Por qué? Pareces distraído. Rodrigo abrió la carpeta sin levantar la mirada. Solo fue un almuerzo largo. Mariana asintió y salió de la oficina. Minutos después comenzaron las reuniones, las llamadas y los números. Rodrigo hablaba con seguridad, tomaba decisiones rápidas y discutía cifras como siempre. Nadie en la sala podía imaginar que algo tan simple como una discusión con una mesera seguía dando vueltas en su cabeza. Mientras tanto, a varias calles de ahí, Daniela terminaba su turno en el restaurante. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando el lugar empezó a vaciarse. Los últimos clientes pagaban sus cuentas y los meseros comenzaban a limpiar mesas. Daniela estaba guardando su libreta en el bolsillo del delantal cuando Ernesto, el cocinero principal, salió de la cocina. Oye, Daniela lo miró. ¿Qué pasó? Ernesto sonrió un poco. Escuché lo que pasó con el señor elegante. Daniela soltó una pequeña risa cansada. Todo el restaurante lo escuchó. Ernesto cruzó los brazos. Pensé que te iban a llamar la atención. Daniela se apoyó en la barra. Yo también. En ese momento apareció el gerente del restaurante, don Ricardo. Daniela. Ella levantó la mirada. Sí, don Ricardo. Ven a la oficina un momento. Ernesto levantó las cejas. Suerte. Daniela caminó hacia la pequeña oficina del fondo. Cerró la puerta detrás de ella. Don Ricardo se sentó frente al escritorio. Siéntate. Daniela lo hizo. Hubo un momento de silencio. Don Ricardo suspiró. Varios clientes me dijeron lo que pasó. Daniela bajó la mirada un segundo. Fue un error mío con la orden. Eso ya lo sé. Don Ricardo apoyó los codos sobre el escritorio. Pero también me dijeron cómo te habló ese hombre. Daniela no respondió. Don Ricardo negó con la cabeza. Hay clientes que creen que porque pagan pueden tratar mal a cualquiera. Daniela lo miró con sorpresa. ¿No estás molesto? Don Ricardo se recargó en la silla. Daniela, llevas 5 años trabajando aquí. Nunca has tenido problemas con nadie. Ella asintió. Lo sé. Y hoy no gritaste, no insultaste, no hiciste un escándalo. Daniela recordó el momento. Solo dije lo que pensé. Don Ricardo se quedó callado unos segundos. A veces la gente necesita escuchar algo así. Daniela soltó el aire lentamente. Pensé que me ibas a despedir. Don Ricardo soltó una risa corta. No exageres. Daniela se levantó. Gracias. Cuando salió de la oficina, Ernesto la estaba esperando. ¿Sobreviviste? Daniela sonrió. Sí. Ernesto caminó junto a ella hacia la salida de empleados. Mientras se quitaba el delantal, Daniela volvió a pensar en el momento del restaurante. No era la primera vez que un cliente la trataba mal, pero algo en ese día había sido diferente. Quizá porque esta vez no se quedó callada. Quizá porque por primera vez sintió que no quería seguir aceptando ese tipo de situaciones. Ernesto la miró mientras caminaban hacia la calle. Oye, ¿sí? Siempre te he querido preguntar algo. Daniela levantó una ceja. ¿Qué cosa? Si cocinaras para ti y no para este lugar, ¿qué harías? Daniela sonrió. ¿Comida sencilla? ¿Cómo qué? Platos caseros, los que hacía mi mamá. Ernesto asintió. Siempre he dicho que cocinas mejor que muchos chefs de aquí. Daniela negó con la cabeza. No exageres. Había algo en esa conversación que despertaba una idea que Daniela llevaba tiempo guardando. Una idea que casi nunca se atrevía a decir en voz alta. Caminaron juntos hasta la esquina. Ernesto habló otra vez. ¿Nunca has pensado en abrir tu propio lugar? Daniela soltó una risa incrédula. ¿Yo? Sí. Daniela miró la calle llena de gente. Eso cuesta mucho dinero. Ernesto se encogió de hombros. También cuesta seguir aquí toda la vida. Daniela se quedó pensativa. Durante años había trabajado en restaurantes. Había visto a dueños, gerentes, cocineros y clientes pasar por su vida, siempre desde el mismo lugar, llevando platos de una mesa a otra. Pero aquel día algo había cambiado. La voz de Rodrigo hablando con desprecio todavía resonaba en su mente, y también su propia voz preguntándole si sabía lo que era el respeto. Daniela miró a Ernesto. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que personas como ese hombre creen que nunca vamos a salir de aquí. Ernesto no dijo nada. Daniela continuó. Que siempre vamos a estar sirviendo mesas para ellos. Ernesto cruzó los brazos. ¿Y si se equivocan? Daniela lo miró. Tal vez se equivocan. El tráfico seguía pasando frente a ellos. La gente caminaba apurada, y la ciudad seguía su ritmo de siempre. Pero en la mente de Daniela comenzaba a aparecer una idea clara. Una idea que hasta ese momento parecía imposible. Cambiar su destino. Dejar de trabajar para otros. Y demostrar que su vida podía ser diferente.
Todo había empezado con un plato equivocado y una pregunta hecha en voz alta frente a un restaurante lleno. Y sin que Rodrigo Salazar lo imaginara, ese momento que para él parecía una simple discusión, estaba a punto de empujar a Daniela hacia un camino que cambiaría muchas cosas en la ciudad. Los días después del incidente en el restaurante pasaron rápido, pero Daniela no lograba sacarse de la cabeza la conversación que había tenido con Ernesto en la esquina aquella tarde. La idea de abrir su propio lugar seguía dando vueltas en su mente cada vez que caminaba entre las mesas cargando platos. Mientras tomaba órdenes o limpiaba mesas, su cabeza imaginaba otra cosa. Imaginaba un lugar pequeño, con pocas mesas, donde la comida tuviera su propio estilo y donde la gente se sintiera bienvenida desde que entraba por la puerta. Una tarde, mientras el restaurante estaba medio vacío, Daniela estaba anotando una orden cuando Ernesto salió de la cocina con una bandeja de tacos recién preparados. «Mesa 5», dijo él. Daniela tomó la bandeja y se acercó a la mesa. Cuando regresó a la barra, Ernesto seguía allí. «Pensé en lo que dijiste el otro día», comentó él. «¿Sobre qué?» «Sobre tu restaurante». Daniela se cruzó de brazos. «Ni siquiera tengo dinero para algo así». Ernesto se apoyó en la barra. «Tal vez no para algo grande, pero uno pequeño podría ser posible». Daniela negó con la cabeza. «No sabes lo caro que es rentar un local». Ernesto la miró con calma. «Mi primo abrió una taquería hace 2 años. Empezó con casi nada». Daniela levantó una ceja. «¿Y ahora?» «Ahora tiene 3 locales». Daniela guardó silencio unos segundos. La cocina siempre le había gustado. No solo servir comida, sino prepararla. Desde niña había aprendido a cocinar viendo a su mamá en la casa. Cuando empezó a trabajar en restaurantes, se dio cuenta de que muchos platos que parecían especiales, en realidad eran muy simples. Solo necesitaban dedicación y buen sabor. Pero abrir un restaurante propio era otra cosa. Significaba dinero, riesgo, deudas. Esa noche, cuando Daniela salió del trabajo, en lugar de ir directo a casa, decidió caminar un rato por el centro de la ciudad. Pasó frente a varios restaurantes. Algunos estaban llenos, otros apenas tenían gente. Se detuvo frente a uno pequeño que tenía solo 4 mesas afuera. El lugar no parecía elegante ni caro, pero estaba lleno. La gente reía, hablaba fuerte y parecía disfrutar la comida. Daniela observó unos minutos. Pensó que tal vez no se necesitaba algo enorme para empezar. Cuando llegó a su pequeño departamento, dejó su bolsa sobre la mesa y se sentó en una silla. Sacó una libreta vieja que guardaba en un cajón. Durante años había anotado recetas en ella, platos que había aprendido, ideas que se le ocurrían, combinaciones de ingredientes. Empezó a pasar las páginas. Había sopas, guisos, salsas, carnes, postres. De pronto tomó un bolígrafo y escribió algo en la primera página vacía. «Ideas para mi restaurante». Se quedó mirando esas palabras unos segundos. Era la primera vez que escribía algo así. En los días siguientes, Daniela empezó a observar todo con más atención en el restaurante donde trabajaba. Miraba cómo se organizaban las órdenes, cómo se acomodaban las mesas, qué platos pedían más los clientes. También empezó a ahorrar cada peso que podía. Dejó de gastar en cosas que antes compraba sin pensar. Una tarde, durante un descanso, se sentó con Ernesto en la parte trasera del restaurante donde los empleados solían comer. «Tengo algo que mostrarte», dijo Daniela. Sacó su libreta y la abrió. Ernesto miró las páginas. «¿Son recetas?» Daniela asintió. «Son platos que podría servir». Ernesto empezó a leer algunos nombres. Caldo de pollo con verduras, carne en salsa roja, enchiladas caseras. Levantó la mirada. «Esto suena bien». Daniela se inclinó hacia adelante. «Pero necesito saber si la comida realmente es buena». Ernesto sonrió. «¿Quieres que la probemos?» Daniela asintió. «Podríamos cocinar algo después del turno». Esa misma noche, cuando el restaurante cerró, Ernesto y Daniela se quedaron en la cocina. El resto del personal ya se había ido. Daniela preparó una salsa con tomates asados, cebolla y chile. Ernesto cocinó carne en una sartén grande. El aroma llenó la cocina. Cuando terminaron, se sentaron en una mesa pequeña con 2 platos. Ernesto probó el primer bocado. Masticó en silencio unos segundos. Daniela lo miraba con nervios. ¿Y?» Ernesto levantó las cejas. «Esto está muy bueno». Daniela sonrió. «¿De verdad?» «Sí». Probó otro bocado. «La salsa está perfecta». Daniela probó su propio plato. Era una receta que había aprendido de su madre, pero con algunos cambios que había ido probando con los años. Por primera vez, imaginó a clientes comiendo ese mismo plato en un lugar que llevara su nombre. En las semanas siguientes,
Siguieron probando más recetas. Algunas salían bien, otras necesitaban cambios, pero poco a poco el menú empezaba a tomar forma. Un día, Ernesto llegó al trabajo con un papel en la mano. «Encontré algo», dijo. Daniela lo miró. «¿Qué cosa?» «Un local pequeño que están rentando a unas calles de aquí». Daniela abrió los ojos. «¿En serio?» Ernesto le mostró la dirección. «No es grande, pero podría servir». Daniela sintió un nudo en el estómago. Esa misma tarde, después del trabajo, fueron a ver el lugar. El local estaba en una calle con bastante movimiento. Tenía una puerta de vidrio y un espacio donde cabrían unas 6 o 7 mesas. Las paredes estaban vacías y el lugar se veía un poco descuidado. Pero Daniela entró y caminó lentamente por el espacio. Imaginó mesas, platos, gente hablando. Imaginó el olor de la comida saliendo de la cocina. El dueño del local apareció desde la parte de atrás. «Buenas tardes». Ernesto respondió. «Venimos por el anuncio de renta». El hombre les explicó el precio y las condiciones. Daniela escuchaba en silencio. La cantidad era alta para ella, pero no imposible si usaba todos sus ahorros y pedía un pequeño préstamo. Cuando salieron del local, caminaron unos metros en silencio. Ernesto finalmente habló. «¿Qué piensas?» Daniela miró la calle. «Pienso que da miedo». Ernesto rió. «Eso significa que es importante». Daniela volvió a mirar el local. Por primera vez, el sueño de abrir su propio restaurante ya no parecía solo una idea lejana. Ahora tenía una dirección, un lugar real y una decisión que podía cambiar su vida. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rodrigo Salazar seguía con su vida llena de reuniones, inversiones y decisiones grandes. No sabía que aquella mesera a la que había humillado unas semanas antes estaba dando el primer paso hacia algo que muy pronto empezaría a crecer, algo que terminaría cruzándose otra vez en su camino. Daniela casi no durmió esa noche después de ver el local. La imagen del lugar seguía apareciendo en su mente cada vez que cerraba los ojos. Se imaginaba las mesas llenas, la cocina trabajando sin parar, el olor de la comida saliendo a la calle, pero también pensaba en el dinero, en el riesgo y en todo lo que podría salir mal. Abrir un restaurante no era solo cocinar bien, había cuentas que pagar, permisos que conseguir y clientes que convencer. Al día siguiente llegó temprano al restaurante donde trabajaba. Mientras acomodaba vasos en la barra, Ernesto apareció con 2 cafés. «Pensé que lo necesitarías», dijo él. Daniela tomó el vaso. «Gracias». Ernesto la observó unos segundos. «Te veo pensando demasiado». Daniela soltó una pequeña risa. «Estoy calculando si estoy loca o no». Ernesto se apoyó en la barra. «Si no lo intentas ahora, probablemente nunca lo harás». Daniela miró el café. «Lo sé». Ese mismo día decidió hacer algo que llevaba semanas evitando. Fue al banco después del trabajo para preguntar por un préstamo pequeño. El edificio del banco estaba lleno de gente haciendo filas. Cuando finalmente llegó a la ventanilla, explicó su idea. La empleada escuchó con atención. «¿Tiene un plan de negocio?» Daniela dudó. «Apenas estoy empezando». La mujer le explicó que necesitaría algunos documentos, ingresos comprobables y un plan claro antes de que el banco considerara prestarle dinero. Daniela salió del banco con una mezcla de emoción y preocupación. El camino no sería fácil. Durante los días siguientes, empezó a investigar todo lo que podía. Buscó información en Internet, preguntó a conocidos y habló con proveedores que visitaban el restaurante donde trabajaba. Cada conversación le mostraba algo nuevo: licencias, permisos, impuestos, contratos de renta. Una tarde, Ernesto llegó con otra noticia. «Hablé con el dueño del local otra vez». Daniela levantó la mirada. «¿Y?» «Dice que hay otra persona interesada». Daniela sintió un pequeño golpe en el estómago. «¿En serio?» «Sí, pero dijo que si tú confirmas pronto te lo podría guardar». Daniela miró la mesa. «Eso significa decidir ya». Ernesto asintió. «Sí». Esa misma tarde regresaron al local para hablar con el dueño. El hombre los recibió con una carpeta en la mano. «Miren», dijo él, «el lugar no es grande, pero tiene buena ubicación. Mucha gente pasa por esta calle». Daniela caminó nuevamente por el espacio. La luz entraba por la puerta de vidrio. Afuera se escuchaban autos y gente caminando. Imaginó el nombre del restaurante en la puerta. El dueño siguió hablando. «El contrato es por 1 año mínimo». Daniela miró la cifra del alquiler. Era más dinero del que había gastado en algo en toda su vida. Pero también sabía que si no daba ese paso ahora, el lugar podría desaparecer de sus manos. «Necesito pensarlo unos días», dijo finalmente. El hombre asintió, pero no demasiados. Cuando salieron del local, Ernesto caminó junto a ella. «¿Qué sientes?» Daniela miró la calle. «Miedo». Ernesto sonrió. «Eso es normal».
Pero justo cuando Daniela empezaba a creer que el mayor problema sería el dinero, apareció un obstáculo que no esperaba. A unas calles del local había un restaurante elegante llamado Casa Duarte. Era uno de los más conocidos de la zona. Su dueña era Patricia Duarte, una mujer de 45 años que había construido un pequeño imperio de restaurantes en la ciudad. Patricia era conocida por ser inteligente, ambiciosa y muy protectora con sus negocios. Un día, Daniela estaba dentro del local vacío midiendo el espacio con Ernesto cuando la puerta se abrió. Una mujer bien vestida entró mirando alrededor. Daniela pensó que era una clienta equivocada. «Buenas tardes», dijo Daniela. La mujer la miró. «¿Así que tú eres la que quiere abrir un restaurante aquí?» Daniela se sorprendió. «Perdón, ¿nos conocemos?» La mujer extendió la mano con una sonrisa segura. «Patricia Duarte». El nombre hizo que Ernesto levantara la cabeza. Daniela había escuchado ese nombre antes. Patricia caminó por el local observando cada rincón. «Este lugar ha estado vacío varios meses». Se detuvo frente a Daniela. «¿Planeas abrir un restaurante aquí?» Daniela asintió. «Eso espero». Patricia cruzó los brazos. «¿Tienes experiencia siendo dueña de uno?» Daniela dudó. «He trabajado en restaurantes muchos años». Patricia sonrió, pero no parecía una sonrisa amable. «Trabajar y dirigir son cosas muy distintas». Ernesto intervino. «Estamos organizando todo». Patricia lo miró un segundo, y luego volvió a Daniela. «¿Sabes cuántos restaurantes fracasan en el primer año?» Daniela no respondió. Patricia caminó hacia la puerta. «La competencia en esta zona es fuerte». Miró hacia la calle donde se veía el letrero de Casa Duarte a media cuadra. «Yo tengo 3 restaurantes en estas calles». Daniela entendió en ese momento lo que estaba pasando. Patricia se acercó un poco más. «Abrir un lugar aquí sin experiencia puede ser una mala idea». Daniela sintió una mezcla de nervios y enojo. Aún así mantuvo la calma. «Agradezco el consejo». Patricia la observó con atención. «No es un consejo, es una advertencia». Hubo un momento de silencio. Patricia finalmente salió del local. La puerta se cerró detrás de ella. Ernesto soltó el aire. «Bueno, eso fue incómodo». Daniela miró hacia la calle. «¿La conoces?» «Claro, es famosa en el negocio». Daniela cruzó los brazos. «Creo que no le gustó la idea de tener competencia cerca». Ernesto asintió. «Eso parece». Durante los días siguientes comenzaron a pasar cosas extrañas. Cuando Daniela fue a preguntar por algunos permisos en la oficina municipal, le dijeron que el proceso podría tardar más de lo normal. Un proveedor que al principio había mostrado interés en venderles ingredientes, de repente dejó de responder llamadas. Incluso el dueño del local la llamó para preguntarle si realmente estaba segura de continuar. Daniela empezó a sospechar que Patricia estaba moviendo hilos para complicarle el camino. Una noche, mientras Daniela y Ernesto estaban revisando números en una mesa del restaurante donde trabajaban, Ernesto habló. «Creo que Patricia está intentando detenerte». Daniela miró los papeles. «Sí, yo también lo creo». Ernesto se inclinó hacia adelante. «La pregunta es si vas a dejar que lo logre». Daniela guardó silencio unos segundos. Pensó en todas las horas que había pasado trabajando en restaurantes. Pensó en el día en que Rodrigo Salazar la había humillado frente a todos. Pensó en el local vacío que podía convertirse en su oportunidad. Levantó la mirada. «No». Ernesto sonrió. «Entonces tendremos que trabajar más duro». Daniela cerró la libreta con decisión. «Si Patricia cree que puede asustarme, no me conoce». Y sin saberlo, ese momento marcaba el inicio de un conflicto que haría el camino de Daniela mucho más difícil de lo que había imaginado. Porque Patricia Duarte no estaba acostumbrada a perder, y ahora veía a Daniela como una amenaza que quería eliminar antes de que creciera demasiado. Daniela pasó toda la noche revisando números en la mesa de su pequeño departamento. Había hojas con cuentas, precios de ingredientes, costos de renta y una lista de cosas que necesitaba comprar para abrir el restaurante. La libreta donde había escrito sus recetas estaba abierta junto a una calculadora. Cada vez que sumaba los gastos sentía que el dinero desaparecía demasiado rápido. Aún así, algo dentro de ella no quería retroceder. A la mañana siguiente llegó temprano al restaurante donde trabajaba. Ernesto ya estaba en la cocina preparando las primeras órdenes del día. Cuando la vio entrar levantó la cabeza. ¿Dormiste algo? Daniela dejó su bolsa en una silla. Muy poco. Ernesto secó sus manos con una toalla. Eso significa que ya tomaste una decisión. Daniela lo miró directo. Voy a hacerlo. Ernesto sonrió. Sabía que dirías eso. Daniela se acercó a la barra. Hoy voy a llamar al dueño del local. Ernesto asintió. Entonces empieza lo bueno. Ese mismo día, durante su descanso,
Daniela salió a la calle y marcó el número del dueño del local. El teléfono sonó 2 veces antes de que el hombre respondiera. Buenas tardes. Soy Daniela, la que vino a ver el local hace unos días. Ah, sí, te recuerdo. Daniela respiró profundo. Quiero rentarlo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Sí. El hombre habló con tono serio. Entonces necesitamos firmar el contrato esta semana. Daniela sintió una mezcla de nervios y emoción. De acuerdo. Cuando colgó el teléfono se quedó unos segundos mirando la calle. Era el primer paso real. Ya no era solo una idea. Esa misma tarde se reunió con el dueño en el local vacío. Firmaron el contrato y Daniela entregó casi todos sus ahorros como depósito y primer mes de renta. Cuando salió del lugar con las llaves en la mano, sintió que el corazón le latía más rápido. Ernesto la estaba esperando afuera. ¿Y? Daniela levantó las llaves. Es nuestro. Ernesto soltó una risa. Bueno, ahora sí empieza el trabajo. Durante los días siguientes, el local comenzó a cambiar poco a poco. Daniela y Ernesto pasaban horas limpiando, pintando las paredes y acomodando el espacio. El lugar estaba viejo y necesitaba muchas reparaciones. Las paredes tenían manchas, el piso estaba desgastado y la cocina era apenas un cuarto pequeño con un fregadero. Pero Daniela veía algo diferente cuando miraba el lugar. Veía posibilidades. Un sábado por la mañana llegaron con 2 latas grandes de pintura. Ernesto abrió una de ellas. ¿De verdad quieres este color? Daniela asintió. Sí, quiero que el lugar se sienta cálido. Ernesto empezó a pintar una pared. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que estaría pintando tu restaurante, no lo habría creído. Daniela rió mientras pasaba el rodillo por la pared. Yo tampoco. Durante las siguientes semanas trabajaron todos los días después de sus turnos en el restaurante donde aún trabajaban. Llegaban al local por la noche y se quedaban hasta tarde arreglando detalles. Un amigo de Ernesto ayudó a instalar una estufa usada que encontraron a buen precio. Daniela compró mesas pequeñas de segunda mano. También consiguió sillas que un café viejo estaba vendiendo. El lugar empezaba a tomar forma. Una tarde, mientras colocaban un letrero provisional en la ventana, Ernesto preguntó: ¿Ya pensaste en el nombre? Daniela sonrió. Sí. ¿Y? Sabores de casa. Ernesto lo repitió en voz alta. Sabores de casa. Daniela miró el interior del local. Quiero que la gente sienta que está comiendo como en casa. Ernesto asintió. Suena bien. Pero mientras el lugar cambiaba por dentro, los problemas no desaparecían. Un día llegó un inspector municipal sin aviso. Daniela estaba limpiando una mesa cuando el hombre entró con una carpeta. Buenas tardes. Daniela se acercó. Buenas tardes. El hombre mostró una credencial. Inspección de permisos. Daniela sintió un pequeño nudo en el estómago. Claro, pasé. El inspector revisó todo con detalle. Tomó notas, miró la cocina, revisó el sistema de ventilación y preguntó por varios documentos. Después de casi 1 hora cerró su carpeta. Hay algunos requisitos que todavía no están completos. Daniela se preocupó. ¿Cómo cuáles? El inspector mencionó varios detalles técnicos que debían ajustarse antes de poder abrir. Cuando se fue, Ernesto se acercó. ¿Crees que fue casualidad? Daniela pensó en Patricia Duarte. No lo creo. Aún así, Daniela no se detuvo. Pasó los siguientes días resolviendo cada requisito. Habló con técnicos, arregló lo que era necesario y entregó documentos en las oficinas municipales. El dinero se estaba acabando más rápido de lo que esperaba. Una noche, mientras contaba los últimos billetes que quedaban en su caja de ahorro, Ernesto la miró preocupado. Si necesitamos más dinero, puedo ayudar un poco. Daniela negó con la cabeza. Ya has ayudado demasiado. Ernesto se sentó frente a ella. Daniela, este proyecto también es importante para mí. Ella lo miró con gratitud. Lo sé, pero quiero intentar sostenerlo. Ernesto no insistió. Finalmente llegó el día en que todo estuvo listo. El pequeño restaurante tenía 6 mesas, una barra sencilla y una cocina pequeña pero funcional. Daniela pasó horas organizando cada detalle. Colocó menús impresos en cada mesa, acomodó las sillas, encendió las luces por primera vez, como si el lugar ya estuviera funcionando. Ernesto entró desde la cocina. Todo está listo. Daniela miró el lugar en silencio. ¿Te das cuenta? ¿De qué? Hace 2 meses esto era solo una idea. Ernesto sonrió. Y ahora es un restaurante. La noche antes de abrir, Daniela casi no pudo dormir otra vez. Pensaba en si la gente vendría. Pensaba en si la comida les gustaría. Pensaba en si Patricia intentaría algo más para detenerla. A la mañana siguiente, llegó temprano al local. Encendió las luces, prendió la estufa y empezó a preparar los primeros ingredientes.
Ernesto llegó poco después. Listos para el gran día. Daniela respiró profundo. Listos. A las 11 de la mañana abrió la puerta. El letrero en la ventana decía abierto. Los primeros minutos pasaron lentamente. Daniela miraba la calle esperando ver a alguien entrar. Pasaron 10 minutos, luego 15, hasta que finalmente una pareja que caminaba por la calle se detuvo frente a la ventana. Miraron el menú pegado en el vidrio. Daniela sintió el corazón acelerarse. La puerta se abrió. Buenas tardes. La pareja entró mirando el lugar. Daniela sonrió. Bienvenidos a Sabores de Casa. Sin saberlo, ese pequeño momento era el inicio de algo que estaba a punto de crecer mucho más de lo que Daniela había imaginado, pero también era el inicio de una competencia que Patricia Duarte no estaba dispuesta a ignorar. La pareja que entró al pequeño restaurante miró alrededor con curiosidad. El lugar era sencillo. 6 mesas, paredes recién pintadas y el olor de comida casera que salía desde la cocina. Daniela estaba de pie junto a la barra tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el corazón le latía con fuerza. Buenas tardes, dijo ella con una sonrisa. Buenas tardes, respondió el hombre mientras observaba el lugar. ¿Primera vez aquí?, preguntó Daniela. Sí, vimos el menú en la ventana. Daniela les entregó 2 menús impresos. Todo lo preparamos aquí mismo. La pareja se sentó cerca de la ventana. Daniela regresó a la barra mientras Ernesto asomaba la cabeza desde la cocina. ¿Entraron? Sí, dijo Daniela en voz baja. Ernesto levantó el pulgar. Buen inicio. La mujer de la mesa levantó la mano unos minutos después. Daniela se acercó con su libreta. ¿Ya saben qué van a ordenar? El hombre miró el menú. Voy a probar las enchiladas. La mujer sonrió. Y yo el caldo de pollo. Daniela anotó la orden. Enseguida se los traigo. Cuando entró a la cocina, Ernesto ya estaba listo. ¿Qué pidieron? Caldo y enchiladas. Ernesto empezó a preparar los platos, mientras Daniela acomodaba los ingredientes. Los primeros minutos pasaron con calma. Cuando los platos estuvieron listos, Daniela los llevó a la mesa. Aquí tienen. La pareja agradeció y comenzó a comer. Daniela trató de no mirar demasiado, pero no pudo evitar observar de lejos sus reacciones. La mujer probó el caldo primero. Luego miró al hombre. Está muy bueno. Daniela sintió alivio. El hombre probó las enchiladas y asintió. Sí, esto está excelente. Después de terminar, el hombre se levantó para pagar en la barra. Todo estuvo muy rico, dijo. Daniela sonrió. Gracias por venir. Cuando salieron del restaurante, Ernesto salió de la cocina. ¿Sobrevivimos? Daniela soltó una pequeña risa. Sobrevivimos. Pero después de ese primer momento emocionante, el resto del día fue lento. Durante las siguientes 2 horas nadie más entró. Daniela limpiaba mesas que ya estaban limpias y acomodaba los menús una y otra vez. Ernesto revisaba la cocina sin nada que preparar. La calle afuera estaba llena de gente, pero pocos se detenían frente al restaurante. Daniela empezó a preocuparse. Tal vez abrimos demasiado pronto, dijo. Ernesto negó con la cabeza. Esto toma tiempo. A las 2 de la tarde finalmente entraron 2 personas más. Luego llegó un hombre que trabajaba en una oficina cercana. Ese día terminaron atendiendo solo 7 mesas. Cuando cerraron por la noche, Daniela contó el dinero de la caja. No era mucho, pero tampoco era una pérdida. Ernesto se sentó frente a ella. Para ser el primer día, no está mal. Daniela asintió. Pero necesitamos más clientes. Durante la primera semana el ritmo fue parecido. Algunos días entraban pocas personas. Otros días el restaurante estaba casi vacío. Daniela empezó a preocuparse de verdad. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, vio a Patricia Duarte caminando por la acera frente al restaurante. Patricia se detuvo unos segundos frente a la ventana. Miró el interior. Luego siguió caminando. Daniela sintió un escalofrío. Ernesto salió de la cocina. ¿Qué pasó? Daniela miró hacia la calle. Patricia. Ernesto suspiró. Seguro vino a ver si ya habíamos cerrado. Daniela volvió a trabajar. A pesar de los nervios, algo empezó a cambiar poco a poco. Un viernes por la tarde llegó un grupo de 3 empleados de una oficina cercana. Se sentaron y pidieron varios platos. Uno de ellos tomó fotos de la comida con su teléfono. Esto se ve increíble, dijo. Daniela sonrió. Gracias. Después de comer, uno de los hombres dijo algo importante. Voy a recomendar este lugar en la oficina. Ese comentario parecía pequeño, pero fue el inicio de algo que Daniela no esperaba. La semana siguiente comenzaron a llegar más personas de esa misma oficina. Luego aparecieron clientes de otros negocios cercanos. La gente empezaba a hablar del restaurante. Una tarde, el lugar se llenó por primera vez. Las 6 mesas estaban ocupadas al mismo tiempo.
Daniela corría de un lado a otro tomando órdenes mientras Ernesto trabajaba rápido en la cocina. Los platos salían uno tras otro. El sonido de conversaciones llenaba el lugar. Cuando el último cliente se fue esa noche, Daniela se dejó caer en una silla. «Estoy agotada». Ernesto salió de la cocina con una sonrisa. «Eso significa que vamos bien». Pero el verdadero cambio llegó unos días después. Un joven entró al restaurante con una cámara pequeña. «¿La dueña está aquí?», preguntó. Daniela levantó la mano. «Soy yo». El joven sonrió. «Tengo un canal donde recomiendo lugares para comer en la ciudad». Daniela se sorprendió. «¿En serio?». «Sí. Me dijeron que aquí hacen comida casera muy buena». Daniela sintió nervios y emoción al mismo tiempo. El joven pidió varios platos y grabó pequeños videos mientras probaba la comida. «Esto está increíble», dijo mientras probaba la salsa. Daniela trató de no parecer demasiado emocionada. Al día siguiente el joven publicó el video. Daniela no sabía mucho sobre redes sociales, pero Ernesto sí. Entró corriendo al restaurante por la mañana con su teléfono en la mano. «Daniela, ¿qué pasó? Mira esto». Le mostró la pantalla. El video del restaurante tenía miles de reproducciones. Daniela abrió los ojos. «¿Eso es mucho?». Ernesto rió. «Es muchísimo». Ese mismo día comenzaron a llegar más clientes. Algunos decían que habían visto el video. Otros decían que alguien les había recomendado el lugar. Las mesas empezaron a llenarse con más frecuencia. La cocina trabajaba sin parar. Daniela apenas tenía tiempo de descansar entre órdenes. Una tarde, mientras servía platos, escuchó a una mujer decir algo en una mesa. «Tienes que traer a tu familia aquí». Daniela sonrió al escuchar eso. El pequeño restaurante que había comenzado con miedo y pocas mesas, empezaba a hacerse conocido. Pero mientras Daniela celebraba cada nuevo cliente, en otro restaurante de la misma calle, alguien no estaba contenta. En Casa Duarte, Patricia estaba sentada en su oficina mirando su teléfono. En la pantalla aparecía el video del restaurante Sabores de Casa. Patricia lo miró en silencio. Luego dejó el teléfono sobre la mesa. Su expresión era seria. Sabía que el pequeño restaurante que había intentado ignorar estaba empezando a llamar demasiado la atención, y eso era algo que no estaba dispuesta a permitir. El restaurante Sabores de Casa empezó a tener días muy distintos a los del inicio. Las mesas ya no estaban vacías durante horas. A veces Daniela tenía que pedir a los clientes que esperaran unos minutos para sentarse. El olor de la comida salía hasta la calle, y muchas personas se detenían frente a la ventana para mirar el menú. Una tarde de miércoles el lugar estaba lleno otra vez. Ernesto trabajaba rápido en la cocina mientras Daniela caminaba entre las mesas tomando órdenes. En la mesa 3, un grupo de 3 mujeres hablaba animadamente. «Te dije que teníamos que venir», dijo una de ellas. «Mi hermana vino la semana pasada y me contó de este lugar». Daniela dejó los platos sobre la mesa. «Aquí tienen su comida». Las mujeres comenzaron a probar los platillos. Una de ellas levantó la mirada. «Esto está buenísimo». Daniela sonrió y siguió hacia otra mesa. Cuando por fin el restaurante quedó vacío esa noche, Daniela se apoyó en la barra con una sonrisa cansada. «¿Te diste cuenta?», dijo mirando a Ernesto. «¿De qué?». «Hoy tuvimos que decirle a 2 personas que esperaran mesa». Ernesto levantó las cejas. «Eso es una buena señal». Daniela respiró hondo. «Por primera vez siento que esto puede funcionar de verdad». Ernesto se sentó en una silla frente a ella. «Va a funcionar». Pero mientras en Sabores de Casa el ambiente era de esfuerzo y esperanza, en Casa Duarte la situación era distinta. Patricia Duarte estaba sentada en su oficina revisando los números del día. Frente a ella estaba Javier, el gerente de uno de sus restaurantes. Patricia miraba la hoja con atención. «Las ventas bajaron un poco esta semana», dijo Javier. Patricia levantó la vista. «¿Cuánto?». «No es mucho, pero algunos clientes están probando otros lugares nuevos». Patricia ya sabía de cuál hablaba. El restaurante pequeño de la esquina. Javier asintió. «Sí». Patricia apoyó los dedos sobre el escritorio. Un restaurante tan pequeño no debería ser competencia. Javier dudó antes de responder. «La gente dice que la comida es muy buena». Patricia guardó silencio unos segundos. Luego tomó su teléfono y volvió a ver el video que el joven había publicado en internet. La pantalla mostraba platos de comida y gente sonriendo dentro de Sabores de Casa. Patricia apretó los labios. Esa noche, mientras Daniela y Ernesto cerraban el restaurante, un hombre entró de repente. «Buenas noches», dijo mostrando una credencial. Daniela lo miró confundida. «Buenas noches. Soy inspector sanitario. Necesito revisar el local». Daniela se sorprendió. «¿Ahora?». «Sí». Daniela sintió el mismo nervio que la primera vez que había llegado un inspector. «Claro, pase». El hombre empezó a revisar todo con mucha atención. Miró la cocina,
el refrigerador, las superficies, y tomó varias notas en una carpeta. Ernesto observaba desde la cocina con el ceño fruncido. Después de casi una hora, el inspector habló. Hay algunos detalles que deben corregirse. Daniela sintió preocupación. ¿Cómo cuáles? El hombre mencionó varios puntos que debían ajustarse. Nada grave, pero suficiente para complicar las cosas. Daniela anotó todo. ¿Tenemos que cerrar? No por ahora, respondió el inspector, pero deben corregir esto pronto. Cuando el hombre se fue, Ernesto se acercó. ¿Casualidad otra vez? Daniela pensó en Patricia. No lo creo. Los días siguientes aparecieron más problemas. Un proveedor que les vendía verduras dejó de entregar productos sin dar muchas explicaciones. Otro proveedor subió los precios de repente. Daniela comenzó a notar que varias cosas estaban cambiando al mismo tiempo. Una noche, mientras revisaba cuentas en la barra, Ernesto habló. Creo que Patricia está detrás de todo esto. Daniela suspiró. Sí. Ernesto cruzó los brazos. Quiere que nos cansemos y cerremos. Daniela miró el restaurante vacío. No voy a cerrar. Pero Patricia no estaba dispuesta a rendirse. Una tarde, Daniela estaba sirviendo comida cuando vio entrar a 2 personas con ropa formal y carpetas. «Buenas tardes», dijeron. «Buenas tardes», respondió Daniela. «Venimos de la oficina municipal». Daniela sintió un golpe de preocupación. «¿Sí? Necesitamos revisar algunos documentos del negocio». El restaurante estaba lleno en ese momento. Los clientes miraban con curiosidad mientras Daniela intentaba mantener la calma. «Claro», dijo ella. Les mostró los papeles que tenía preparados. Los funcionarios revisaron todo con atención. Hicieron preguntas, tomaron notas y revisaron la cocina otra vez. Ernesto trabajaba en silencio, tratando de no mirar demasiado. Después de casi media hora, los funcionarios se retiraron. Cuando salieron, los clientes comenzaron a hablar entre ellos. «¿Qué pasó?», preguntó una mujer. «Solo revisiones normales», respondió Daniela con una sonrisa. Pero por dentro sabía que aquello no era casualidad. Esa noche, cuando cerraron el restaurante, Daniela estaba cansada pero también molesta. Se sentó frente a Ernesto. «Si Patricia cree que puede cansarme con esto, está equivocada». Ernesto asintió. «Tal vez quiere que cometamos un error». Daniela negó con la cabeza. «Entonces no vamos a cometer ninguno». Durante las siguientes semanas trabajaron incluso más duro. Daniela revisaba cada detalle del restaurante. Se aseguraba de que todo estuviera limpio, organizado y dentro de las normas. A pesar de las inspecciones y los problemas con proveedores, los clientes seguían llegando. El boca a boca seguía creciendo. Una tarde, mientras Daniela tomaba órdenes, un cliente nuevo habló. «He escuchado mucho sobre este lugar». Daniela sonrió. «Espero que le guste». El hombre probó su comida y levantó el pulgar. «Definitivamente regresaré». Ese tipo de comentarios empezaban a ser cada vez más comunes. Pero Patricia no estaba acostumbrada a perder el control. Una noche, sentada en su oficina, habló por teléfono con alguien. «Ese restaurante no puede seguir creciendo así», dijo con tono firme. Escuchó unos segundos. «Necesito que revisen todo lo que puedan revisar». Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia la calle. Desde allí podía ver el letrero de Sabores de Casa a lo lejos. Patricia apretó los labios. Lo que comenzó como un pequeño negocio ya estaba llamando demasiada atención. Y Patricia Duarte no estaba dispuesta a permitir que una mesera que apenas empezaba amenazara el dominio que había construido durante años. Las semanas siguientes fueron las más intensas desde que Daniela abrió Sabores de Casa. Cada mañana llegaba antes de que saliera el sol para preparar ingredientes. Encendía la estufa, cortaba verduras, revisaba las ollas y acomodaba todo en la pequeña cocina. Ernesto llegaba poco después con una bolsa llena de pan recién hecho que compraba en una panadería cercana. A pesar del cansancio, los dos comenzaban el día con la misma sensación. El restaurante estaba creciendo, y cada jornada parecía traer algo nuevo. Un lunes por la mañana, Daniela abrió la puerta y vio algo que no esperaba. Había 3 personas esperando afuera. «Buenos días», dijo una mujer. Daniela sonrió sorprendida. «Buenos días». La mujer señaló la ventana. «Vimos el video del restaurante y queríamos venir temprano». Daniela abrió completamente la puerta. «Pasen». Cuando Ernesto llegó minutos después y vio las mesas ocupadas tan temprano, levantó las cejas. «¿Desde cuándo tenemos fila a las 9 de la mañana?» Daniela rió. «Desde hoy». Durante esa semana el restaurante estuvo lleno casi todos los días. El video que el joven había publicado seguía circulando en internet. Más personas lo compartían y comentaban. Algunos decían que era el mejor lugar de comida casera en la zona. Otros publicaban fotos de los platos que pedían.
Un día por la tarde, un cliente entró con su teléfono en la mano. ¿Ustedes son los del video viral? Daniela no sabía exactamente qué significaba viral, pero Ernesto sí, dijo él desde la cocina. Somos nosotros. El cliente sonrió. He visto este lugar en todas partes. Daniela tomó su orden con una mezcla de orgullo y nervios, pero el crecimiento también traía presión. La cocina era pequeña, y a veces Ernesto no podía preparar los platos lo suficientemente rápido. Daniela corría de mesa en mesa tratando de atender a todos. Una tarde, cuando el restaurante estaba completamente lleno, Ernesto habló desde la cocina. Daniela, ¿qué pasa? Necesitamos otro par de manos aquí. Daniela miró alrededor. Todas las mesas estaban ocupadas. Lo sé. Esa noche, cuando cerraron, los dos estaban agotados. Daniela se sentó frente a la barra con un vaso de agua. No podemos seguir así mucho tiempo. Ernesto se sentó frente a ella. Necesitamos ayuda. Daniela asintió. Tal vez otra persona en la cocina. Ernesto también pensaba en algo más. Y tal vez otro local. Daniela levantó la mirada. ¿Otro? Ernesto señaló el restaurante. Este lugar ya se nos está quedando pequeño. Daniela miró alrededor. Era cierto. Varias veces habían tenido que decir a clientes que esperaran o que regresaran más tarde. Pero abrir otro lugar parecía un paso enorme. Primero necesitamos estabilidad, dijo ella. Ernesto sonrió. Creo que ya la tenemos. Mientras Sabores de Casa crecía, Patricia Duarte observaba todo con atención desde su oficina en Casa Duarte. Una tarde llamó a su gerente. Javier, dijo mientras miraba por la ventana. Sí, Patricia. Quiero que investigues algo. Javier esperó. Ese restaurante nuevo. Sabores de Casa. Javier asintió. ¿Qué quieres saber? Todo. Esa misma semana Javier fue discretamente a comer al restaurante de Daniela. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y observó el lugar. Daniela se acercó con su libreta. Buenas tardes. Javier pidió comida y miró alrededor mientras esperaba. El restaurante estaba lleno. La gente hablaba, reía y parecía disfrutar la comida. Cuando llegó el plato, Javier lo probó. Guardó silencio unos segundos. Luego tomó otro bocado. Cuando regresó a Casa Duarte esa noche, Patricia lo esperaba en su oficina. ¿Y bien? Javier se sentó frente a ella. La comida es buena. Patricia cruzó los brazos. ¿Tan buena? Javier asintió. La gente está contenta. Patricia no respondió durante unos segundos. Sabía que el problema ya no era solo un restaurante pequeño. Era un lugar que estaba comenzando a llamar la atención de toda la zona. Mientras tanto, en Sabores de Casa, Daniela estaba viviendo algo que nunca imaginó. Una tarde llegó un hombre con una cámara profesional. Buenas tardes, dijo. Daniela lo miró con curiosidad. Buenas tardes. Soy periodista gastronómico. Daniela se sorprendió. ¿Periodista? Sí. Estoy escribiendo un artículo sobre nuevos restaurantes en la ciudad. Ernesto salió de la cocina al escuchar eso. El periodista pidió varios platos y tomó fotos de todo. También hizo preguntas. ¿Cómo empezó este restaurante? Daniela contó la historia con sencillez. Empezamos con muy poco. Solo queríamos cocinar comida que recordara a casa. El periodista tomó notas. Días después, el artículo fue publicado en un sitio de noticias locales. El título decía algo que Daniela nunca imaginó leer. El pequeño restaurante que está conquistando el centro de la ciudad. El impacto fue inmediato. Los clientes comenzaron a llegar en mayor cantidad. El restaurante se llenaba desde la hora del almuerzo hasta la noche. Una tarde, mientras Daniela caminaba entre las mesas, escuchó a dos clientes hablando. Este lugar va a crecer mucho. Daniela siguió caminando, pero esas palabras se quedaron en su mente. Esa noche, cuando cerraron el restaurante, Ernesto estaba revisando el teléfono. Daniela, mira esto. Le mostró la pantalla. El artículo tenía miles de lecturas. Daniela se quedó en silencio. ¿Te das cuenta? Ernesto sonrió. Tu restaurante se está volviendo famoso. Daniela miró las mesas vacías. Hace unos meses ni siquiera sabía si vendría alguien. Ernesto se apoyó en la barra. Ahora tenemos más clientes de los que podemos atender. Daniela respiró profundo. Tal vez tengas razón. ¿Sobre qué? Sobre pensar en crecer. Pero mientras Daniela comenzaba a imaginar la posibilidad de expandirse, Patricia Duarte también estaba tomando decisiones. Una noche, sentada frente a su escritorio, Patricia habló con un hombre al teléfono. Ese restaurante ya no es un problema pequeño, dijo. Escuchó unos segundos. Necesito que encontremos una manera de detener su crecimiento. Colgó el teléfono y miró una vez más hacia la calle. Sabores de Casa ya no era solo un restaurante pequeño. Se estaba convirtiendo en algo más grande.
algo que podía cambiar el equilibrio de poder en esa parte de la ciudad, y Patricia Duarte no estaba dispuesta a permitirlo sin luchar. El restaurante Sabores de Casa ya no era el mismo lugar tranquilo que había abierto meses atrás. Desde temprano por la mañana, la gente comenzaba a llegar. Algunos venían porque habían visto el video en internet, otros porque habían leído el artículo en el periódico local, y muchos simplemente porque alguien se los había recomendado. Una mañana Daniela llegó al restaurante y vio algo que nunca había imaginado cuando firmó el contrato del pequeño local. Había 8 personas esperando en la acera. «Buenos días», dijo uno de ellos. «Buenos días», respondió Daniela con una sonrisa que apenas podía esconder su sorpresa. Abrió la puerta, y las personas comenzaron a entrar poco a poco. El lugar se llenó en menos de 10 minutos. Cuando Ernesto llegó con las bolsas de ingredientes frescos, se detuvo en la puerta. «¿Ya está lleno?» Daniela levantó los hombros. «Desde hace 20 minutos». Ernesto soltó una risa. Esto se salió de control. La cocina comenzó a trabajar sin parar. El sonido de las sartenes, las ollas y los platos llenaba el pequeño espacio. Daniela corría entre las mesas tomando órdenes, sirviendo comida y respondiendo preguntas. Pero a pesar del éxito, había un problema que cada día se hacía más evidente. El restaurante era demasiado pequeño. Varias veces al día, Daniela tenía que decir algo que no le gustaba. «Lo siento, ahora mismo no tenemos mesas disponibles». Algunos clientes esperaban afuera, otros se iban. Cada vez que alguien se marchaba, Daniela sentía una mezcla de frustración y preocupación. Una tarde, cuando el restaurante finalmente quedó vacío por unos minutos, Ernesto salió de la cocina con el delantal manchado de salsa. «Necesitamos hablar». Daniela se apoyó en la barra. «Lo sé». Ernesto miró alrededor. «Este lugar ya no alcanza». Daniela sabía que tenía razón. Cada día estaban dejando ir clientes simplemente porque no tenían espacio. Pero abrir otro restaurante era un paso enorme. Esa noche, después de cerrar, se sentaron en una mesa con una libreta. Daniela empezó a escribir números. «Si abrimos otro lugar, necesitamos más equipo, más personal y más dinero». Ernesto observó la lista. «Pero también tendríamos más ingresos». Daniela pensó unos segundos. «Tal vez no tiene que ser grande». Ernesto levantó la mirada. «¿Otro lugar pequeño?» Daniela asintió. «Como este». Ernesto sonrió. «Entonces podríamos manejar 2 cocinas». Daniela miró la libreta. «Pero primero tenemos que encontrar el lugar». Durante los días siguientes, Daniela comenzó a recorrer diferentes calles del centro, buscando locales disponibles. Miraba letreros de renta, hablaba con dueños de edificios y tomaba notas en su libreta. Algunos lugares eran demasiado caros, otros estaban en calles con poco movimiento. Pero un viernes por la tarde encontró algo interesante. Un local que había sido una cafetería cerrada hacía meses. Tenía un espacio más grande que Sabores de Casa, con ventanas amplias y una cocina que aún tenía parte del equipo. Daniela entró a mirar. El lugar tenía potencial. El dueño apareció desde la parte de atrás. «¿Está buscando rentar?» Daniela asintió. «Sí». El hombre le explicó el precio y las condiciones. Era más caro que el primer local, pero Daniela ahora tenía algo que antes no tenía. Un restaurante funcionando y generando dinero. Esa noche le contó todo a Ernesto. «Creo que lo encontré». Ernesto levantó las cejas. «¿En serio?» Daniela le mostró fotos que había tomado. Ernesto observó la pantalla. «Es mucho más grande». Daniela asintió. «Podríamos tener más mesas». Ernesto sonrió. «Entonces podríamos atender a más gente». Pero antes de tomar una decisión, Daniela quería asegurarse de algo. Al día siguiente fue al restaurante temprano y habló con varios clientes habituales. Una mujer que venía casi todos los días escuchó la idea. «¿Otro restaurante?», preguntó sorprendida. Daniela asintió. «Estamos pensando en abrir uno más grande». La mujer sonrió. «Te aseguro que se llenaría igual que este». Ese tipo de comentarios comenzaron a repetirse. Los clientes confiaban en el restaurante. Y eso le dio a Daniela el empujón final que necesitaba. Una semana después firmó el contrato del nuevo local. Cuando salió del edificio con las llaves en la mano, sintió algo parecido a lo que había sentido la primera vez. Miedo, pero también emoción. Esa noche llegó a Sabores de Casa con una sonrisa que Ernesto reconoció de inmediato. «Ya firmaste», dijo él. Daniela levantó las llaves. «Ya firmé». Ernesto levantó los brazos. «Tenemos segundo restaurante». Daniela rió. Todavía falta mucho trabajo, pero por dentro sabía que había dado otro paso enorme. Durante las semanas siguientes comenzaron a preparar el nuevo lugar. Esta vez el proceso fue más rápido porque ya sabían lo que tenían que hacer. Compraron mesas, pintaron las paredes y organizaron la cocina. También contrataron a 2 personas más para ayudar,
una joven llamada Mariana para atender mesas y un cocinero llamado Luis para apoyar en la cocina. Poco a poco el nuevo restaurante comenzó a parecerse al primero. El mismo estilo sencillo, el mismo tipo de comida, el mismo ambiente cercano. El día antes de abrir el segundo local, Daniela caminó por el lugar vacío. Las mesas estaban listas, la cocina preparada. Ernesto se acercó. ¿Nerviosa? Daniela sonrió. Un poco. Ernesto miró alrededor. Hace un año trabajábamos para alguien más. Daniela recordó las largas jornadas sirviendo mesas. Sí, y ahora tenemos 2 restaurantes. Daniela respiró profundo. Espero que funcione. Pero mientras Daniela se preparaba para abrir su segundo restaurante, Patricia Duarte observaba todo desde su oficina. Esa tarde Javier entró con una carpeta. Patricia levantó la mirada. ¿Qué pasó? Javier habló con tono serio. Sabores de Casa está abriendo otro local. Patricia se quedó en silencio. ¿Otro? Sí, a pocas calles de aquí. Patricia se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle donde su imperio de restaurantes había dominado durante años. Ahora una mujer que había comenzado como mesera estaba expandiendo su negocio en la misma zona. Patricia apretó los labios. Esto ya no es solo un restaurante pequeño. Javier esperó su respuesta. Patricia finalmente habló. Entonces tendremos que hacer algo más fuerte, porque si Sabores de Casa seguía creciendo así, pronto podría convertirse en una competencia que Patricia Duarte ya no podría controlar fácilmente. La mañana en que Daniela abrió el segundo restaurante fue muy distinta a la primera vez que había abierto Sabores de Casa. Aquella vez había tenido miedo de que nadie entrara. Ahora el miedo era diferente. Temía que el lugar se llenara demasiado rápido y que no estuvieran preparados para atender a todos. El nuevo local era más amplio. Tenía 15 mesas, una cocina más grande y una ventana enorme que daba a la calle. Afuera colgaron un letrero nuevo, con el mismo nombre que ya muchas personas reconocían. Sabores de Casa. Daniela estaba parada frente a la puerta antes de abrir. Miraba el interior tratando de memorizar cada detalle. Las mesas limpias, las sillas bien acomodadas, los menús recién impresos. Ernesto apareció desde la cocina. Todo está listo. Daniela respiró profundo. ¿Seguro? Ernesto levantó el pulgar. Más listos que la primera vez. Daniela sonrió. Eso sí, a las 11 en punto abrió la puerta. Durante los primeros minutos nadie entró. Daniela caminaba por el lugar revisando cosas que ya había revisado 10 veces, pero después de 15 minutos una pareja se detuvo frente al letrero. El hombre señaló la ventana. Creo que es el mismo restaurante del video. Entraron. Daniela se acercó con una sonrisa. Bienvenidos. La mujer miró alrededor. ¿Es el mismo de la otra calle? Sí, respondió Daniela. Este es el segundo. La pareja pidió comida y se sentó cerca de la ventana. Minutos después entraron otras 2 personas, luego un grupo de 3. En menos de una hora, varias mesas estaban ocupadas. Ernesto trabajaba en la cocina con Luis, el nuevo cocinero. Luis miraba los platos que salían. Esto se está llenando rápido. Ernesto sonrió. Acostúmbrate. Daniela caminaba entre las mesas con seguridad. A diferencia del primer restaurante, esta vez se sentía más preparada. Ya sabía cómo organizar las órdenes, sabía cómo hablar con los clientes, sabía cómo resolver problemas cuando aparecían. Esa tarde el nuevo restaurante se llenó por completo. 15 mesas ocupadas. Gente hablando, riendo y tomando fotos de la comida. Cuando el último cliente se fue, Daniela se dejó caer en una silla. Ernesto salió de la cocina limpiándose las manos. Primer día superado. Daniela sonrió cansada. Y con el lugar lleno, Ernesto miró alrededor. Creo que este también va a funcionar. Las semanas siguientes confirmaron esa idea. El segundo restaurante empezó a llenarse igual que el primero. Algunas personas visitaban ambos lugares. Otros elegían el que les quedaba más cerca. Daniela dividía su tiempo entre los 2 locales. Pasaba las mañanas en uno y las tardes en el otro. A veces terminaba el día tan cansada que apenas tenía energía para llegar a casa. Pero cada vez que veía los restaurantes llenos, recordaba por qué había empezado todo. Un día, mientras revisaba cuentas en el primer local, Mariana se acercó. Daniela, ¿qué pasa? Un cliente quiere hablar contigo. Daniela se acercó a la mesa. Un hombre con traje la miró con interés. ¿Usted es la dueña? Sí. El hombre sonrió. Trabajo para una revista de negocios. Daniela levantó las cejas. ¿De negocios? Sí. Estamos escribiendo sobre emprendedores que han tenido éxito recientemente. Daniela se sorprendió. Yo solo abrí un restaurante. El hombre señaló alrededor. 2 restaurantes en menos de un año. Eso ya es algo importante. Días después, Daniela apareció en una revista local.
La foto mostraba a Daniela de pie en su restaurante con el título: La mujer que convirtió un pequeño sueño en una cadena en crecimiento. El artículo contaba su historia, desde sus años como mesera hasta la apertura de sus restaurantes. Cuando Ernesto vio la revista, la levantó frente a Daniela. «Ahora eres famosa». Daniela rió. «No exageres». Pero lo cierto era que el nombre Sabores de Casa empezaba a sonar cada vez más en la ciudad. La gente hablaba del restaurante en redes sociales. Los clientes recomendaban el lugar a amigos y familiares. Las ventas seguían creciendo. Un mes después de abrir el segundo local, Daniela revisaba las cuentas cuando se dio cuenta de algo que la dejó en silencio. Ernesto la miró. «¿Qué pasa?» Daniela giró la libreta hacia él. «Mira esto». Ernesto observó los números. «¿Esto es real?» Daniela asintió. Sí, los ingresos de los dos restaurantes juntos eran mucho mayores de lo que Daniela había imaginado cuando empezó. Ernesto levantó la mirada. Daniela terminó la frase. «Somos millonarios». Los dos se quedaron en silencio unos segundos. Ninguno de los dos había pensado que el crecimiento sería tan rápido. Pero mientras Daniela comenzaba a vivir el éxito que había construido con esfuerzo, en otra parte de la ciudad la situación era muy diferente. En una oficina grande dentro de un edificio de vidrio, Rodrigo Salazar miraba una pantalla llena de números. Su empresa de inversiones había comenzado a tener problemas. Las cifras no cuadraban. Algunas inversiones no estaban dando los resultados esperados. Rodrigo se frotó la frente. Luis, su socio, estaba sentado frente a él. «Es solo una caída temporal del mercado», dijo Luis. Rodrigo no parecía convencido. «Esto es más grande que eso». Luis cruzó las manos sobre la mesa. «Tenemos que esperar». Rodrigo miró otra vez la pantalla. Las pérdidas seguían creciendo. Mientras Daniela celebraba el éxito de su segundo restaurante, Rodrigo comenzaba a sentir que algo en su imperio financiero estaba empezando a quebrarse. Dos vidas que habían tomado caminos completamente distintos desde aquel día en el restaurante. Pero el destino aún tenía preparado un nuevo encuentro que ninguno de los dos podía imaginar. Mientras Daniela comenzaba a vivir los días más exitosos de su vida, en otro punto de la ciudad, Rodrigo Salazar estaba enfrentando algo que nunca había tenido que enfrentar antes. Problemas que no podía resolver solo con dinero o con una llamada rápida. La oficina de Rodrigo estaba en el piso 30 de un edificio moderno lleno de vidrio. Desde la ventana se veía casi toda la ciudad. Normalmente esa vista le daba una sensación de control, pero ese día Rodrigo no estaba mirando el paisaje. Tenía los ojos fijos en la pantalla de su computadora. Números rojos, muchos más de los que había visto en años. Luis Cárdenas, su socio, estaba sentado frente al escritorio revisando una carpeta. Rodrigo volvió a mirar los gráficos. «Esto no tiene sentido». Luis mantuvo la calma. «El mercado está pasando por un momento difícil». Rodrigo negó con la cabeza. «No es solo el mercado». Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. «Hay inversiones que deberían estar creciendo y están cayendo». Luis cerró la carpeta. «Es temporal». Rodrigo no respondió de inmediato. Llevaba semanas viendo cómo algunas de las empresas en las que habían invertido comenzaban a perder valor. Y no era una caída pequeña. Era algo que podía convertirse en un problema serio. Una secretaria tocó la puerta. «Señor Salazar». Rodrigo volvió al escritorio. «¿Qué pasa?» «Los inversionistas de Monterrey quieren hablar con usted». Rodrigo suspiró. «Diles que en 10 minutos». La secretaria asintió y salió. Rodrigo se sentó otra vez. Luis lo observaba con tranquilidad. «Te estás preocupando demasiado». Rodrigo apoyó las manos sobre el escritorio. «Cuando se trata de millones de dólares, es mejor preocuparse antes de que sea demasiado tarde». Luis no respondió. La reunión con los inversionistas no fue fácil. 3 hombres sentados frente a Rodrigo querían respuestas claras. Uno de ellos habló primero. «Rodrigo, nuestras inversiones en la empresa tecnológica están cayendo rápido». Rodrigo mantuvo la calma. «El mercado de tecnología es volátil, pero las proyecciones a largo plazo siguen siendo buenas». Otro de los inversionistas intervino. «También hay problemas en el fondo inmobiliario». Rodrigo miró los documentos. «Estamos revisando esa situación». Las preguntas continuaron durante casi 1 hora. Cuando la reunión terminó, Rodrigo sentía un peso en el estómago. No era común que tantos inversionistas estuvieran preocupados al mismo tiempo. Esa tarde llamó a Luis a su oficina. «Necesitamos revisar cada inversión». Luis se sentó frente a él. «Ya lo estamos haciendo». Rodrigo lo miró fijamente. «Quiero informes completos». Luis asintió. «Los tendrás». Durante los días siguientes Rodrigo comenzó a notar algo que lo inquietaba aún más. Algunos números no coincidían. Había movimientos de dinero que no recordaba haber autorizado.
transferencias entre cuentas de la empresa que parecían demasiado grandes. Una noche, cuando la oficina ya estaba casi vacía, Rodrigo revisaba documentos en su computadora. Abrió un archivo con registros de inversiones recientes. Su expresión cambió. ¿Qué es esto? Revisó otra carpeta. Luego otra. Cada nuevo documento parecía confirmar lo mismo. Había operaciones financieras que no aparecían en los reportes principales. Rodrigo tomó su teléfono. Luis, necesito que vengas a la oficina mañana temprano. La voz de Luis sonó tranquila. Claro. A la mañana siguiente Luis entró al despacho con su café en la mano. ¿Qué pasa? Rodrigo giró la pantalla de la computadora hacia él. Explícame esto. Luis miró los números. Son movimientos internos. Rodrigo cruzó los brazos. ¿Movimientos de 20 millones de dólares? Luis respiró hondo. Son inversiones estratégicas. Rodrigo no parecía convencido. ¿Por qué no aparecen en los reportes que mostramos a los inversionistas? Luis guardó silencio unos segundos. Rodrigo empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Desconfianza. Luis finalmente habló. Porque son operaciones a corto plazo. Rodrigo lo observó fijamente. Quiero todos los detalles. Luis asintió. Te los enviaré. Pero a medida que pasaban los días, la situación no mejoraba. Las pérdidas seguían creciendo. Los inversionistas comenzaban a llamar con más frecuencia. La prensa financiera empezó a publicar artículos sobre movimientos extraños en el mercado. Una mañana Mariana, la asistente de Rodrigo, entró al despacho con expresión preocupada. Rodrigo, ¿qué pasa? Acaban de cancelar 2 contratos importantes. Rodrigo se quedó en silencio. Eso significaba menos dinero entrando a la empresa. Esa noche Rodrigo salió tarde de la oficina. Por primera vez en muchos años no tenía ganas de ir a un restaurante elegante ni de hablar con nadie. El auto avanzaba por las calles de la ciudad mientras él miraba por la ventana. Los edificios, las luces, el tráfico, todo parecía normal, pero su empresa, el imperio que había construido durante años, comenzaba a mostrar grietas. Al llegar a su casa revisó otra vez su teléfono. Había varios mensajes de inversionistas. También había uno de Luis. Mañana te explico todo. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa. Algo dentro de él le decía que la explicación no sería sencilla. Mientras tanto, en Sabores de Casa, Daniela terminaba otro día lleno de clientes. Las 2 sucursales habían estado llenas. Ernesto revisaba las cuentas. Otro buen día. Daniela sonrió cansada. Cada vez tenemos más clientes. Ernesto cerró la libreta. Tu sueño está creciendo muy rápido. Daniela miró el restaurante lleno de vida. Nunca imaginé que pasaría así. Pero en ese mismo momento, en otro punto de la ciudad, Rodrigo Salazar estaba empezando a darse cuenta de algo que cambiaría su vida. Las decisiones financieras que había tomado junto a su socio estaban a punto de llevar su empresa hacia una caída que él todavía no podía ver completamente. Una caída que sería mucho más rápida y profunda de lo que imaginaba. La mañana comenzó como cualquier otra en la oficina de Rodrigo Salazar, pero el ambiente no era el mismo de siempre. Durante años ese lugar había sido sinónimo de control y seguridad. Las decisiones que se tomaban allí movían millones de dólares y casi siempre terminaban en ganancias. Pero esa semana algo había cambiado. Los teléfonos sonaban más de lo normal. Los empleados hablaban en voz baja y las caras serias se veían en cada pasillo. Rodrigo llegó temprano. Apenas entró al edificio notó que algunos empleados lo miraban con cierta preocupación. No era habitual ver esa expresión en una empresa que siempre había proyectado éxito. Cuando entró a su oficina, Mariana ya estaba esperándolo con una carpeta. Buenos días, señor Salazar. Rodrigo dejó su saco sobre la silla. Buenos días. Mariana dudó unos segundos antes de hablar. Luis no ha llegado. Rodrigo frunció el ceño. ¿No llegó? No. Y tampoco responde llamadas. Rodrigo miró el reloj. La reunión con los inversionistas era en menos de 1 hora. Rodrigo tomó su teléfono y llamó directamente al número de Luis. El teléfono sonó varias veces. Nadie respondió. Rodrigo colgó con una sensación incómoda en el pecho. Algo no estaba bien. La reunión comenzó sin Luis. 5 inversionistas estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias mirando documentos con preocupación. Rodrigo trataba de explicar la situación, pero incluso para él algunas cifras empezaban a ser difíciles de justificar. Uno de los inversionistas habló con tono serio. Rodrigo, necesitamos saber exactamente qué está pasando. Rodrigo mantuvo la calma. Estamos revisando algunas operaciones recientes. Otro hombre intervino. Las pérdidas ya superan los 30 millones. Rodrigo sintió un peso en el estómago.
Sabía que la cifra era real. La reunión duró casi 2 horas. Cuando terminó, Rodrigo volvió a su oficina con una sensación que no había tenido en años: incertidumbre. Tomó otra vez el teléfono y volvió a llamar a Luis. Esta vez el número fue directo al buzón de voz. Rodrigo apretó los dientes. Esto ya no era normal. Decidió revisar personalmente algunas cuentas de la empresa. Abrió el sistema financiero interno y empezó a seguir el rastro de varias transferencias grandes. Los números aparecían en la pantalla uno tras otro, millones moviéndose de una cuenta a otra. Rodrigo abrió otra carpeta, luego otra. Cada nuevo archivo hacía que su expresión se volviera más seria. Las transferencias llevaban la firma digital de Luis, pero muchas de ellas nunca habían sido aprobadas por Rodrigo. Una de las operaciones llamó su atención: 20 millones transferidos a una cuenta que no reconocía. Rodrigo buscó más información. La cuenta pertenecía a una empresa que nunca había aparecido en los informes oficiales. Rodrigo sintió que el aire se volvía pesado. Siguió revisando documentos durante casi 1 hora, y poco a poco empezó a entender algo que no quería aceptar. El dinero había salido de la empresa, mucho dinero, y nadie parecía saber exactamente dónde estaba. Mariana tocó la puerta. «Rodrigo, ¿qué pasa? Hay periodistas en la recepción». Rodrigo levantó la mirada. «¿Periodistas? Sí. Están preguntando por rumores sobre las inversiones». Rodrigo cerró los ojos un momento. Eso significaba que la noticia ya estaba empezando a salir. Ese mismo día, los problemas crecieron más rápido. Varios inversionistas llamaron para retirar su dinero. 2 empresas asociadas cancelaron contratos. Las acciones de uno de los fondos comenzaron a caer en el mercado. Rodrigo pasó todo el día en reuniones tratando de mantener el control, pero cada llamada traía malas noticias. A las 6 de la tarde, Rodrigo volvió a su oficina y se sentó en silencio. El edificio empezaba a vaciarse. Tomó su teléfono una vez más y marcó el número de Luis. Esta vez ni siquiera sonó. El número estaba apagado. Rodrigo apoyó el teléfono sobre el escritorio. Entonces comprendió algo que le heló la sangre. Luis no iba a volver. Esa noche decidió ir personalmente al apartamento de su socio. El edificio era moderno y elegante. Rodrigo tocó el timbre. Nadie respondió. Intentó llamar otra vez. Nada. Un vecino que pasaba por el pasillo habló. «¿Busca a Luis?» Rodrigo lo miró. «Sí». El vecino se encogió de hombros. «Se mudó ayer». Rodrigo sintió un golpe en el pecho. «¿Mudó?» «Sí. Vinieron unos camiones y se llevaron todo». Rodrigo se quedó en silencio. Bajó lentamente las escaleras del edificio. Cuando salió a la calle, el aire de la noche se sentía frío. Subió al auto sin decir una palabra. El chofer preguntó: «¿A casa, señor?» Rodrigo miró por la ventana. «Sí». Durante el trayecto no habló. Su mente repasaba cada reunión, cada decisión, cada documento firmado durante los últimos meses. Poco a poco todo empezaba a encajar. Luis había estado moviendo dinero, había creado empresas falsas, había sacado millones de la compañía y ahora había desaparecido. Cuando llegó a su casa, Rodrigo caminó directamente hacia su estudio. Encendió la computadora y revisó otra vez las cuentas. El número final apareció en la pantalla. Casi todo el capital principal de la empresa había desaparecido. Rodrigo apoyó las manos sobre el escritorio. Durante años había construido una fortuna enorme, y en cuestión de semanas, gran parte de ella se había evaporado. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Daniela estaba terminando otro día exitoso en Sabores de Casa. El restaurante estaba lleno. Los clientes reían y hablaban mientras terminaban sus platos. Daniela caminaba entre las mesas con tranquilidad. Ernesto salió de la cocina. Hoy fue el mejor día de ventas. Daniela sonrió. Cada semana es mejor que la anterior. Ernesto miró el restaurante lleno. ¿Te imaginas cómo estaremos en un año? Daniela miró el lugar con orgullo. Si seguimos así, tendremos muchos más restaurantes. Pero en ese mismo momento, Rodrigo Salazar estaba sentado solo en su estudio, mirando una pantalla llena de números que confirmaban la peor verdad que había enfrentado en su vida. Su empresa estaba al borde del colapso, y el hombre en quien más había confiado había desaparecido llevándose millones con él. La caída de Rodrigo Salazar no ocurrió de un día para otro, pero tampoco fue lenta. Después de descubrir que Luis había desaparecido con gran parte del dinero de la empresa, todo empezó a derrumbarse más rápido de lo que Rodrigo podía controlar. Las primeras semanas fueron una cadena de reuniones, llamadas y discusiones con abogados. Rodrigo pasaba casi todo el día en su oficina intentando encontrar una solución, pero cada nueva revisión de las cuentas mostraba la misma realidad. El dinero no estaba.
Las inversiones que antes parecían sólidas, ahora estaban atrapadas en proyectos que no podían recuperarse rápido. Los inversionistas comenzaban a exigir respuestas. Algunos querían su dinero de vuelta, otros amenazaban con demandar a la empresa. Una mañana Rodrigo llegó a la oficina y encontró a varios empleados reunidos en el pasillo hablando en voz baja. Cuando lo vieron, se quedaron en silencio. Rodrigo caminó directo a su despacho. Minutos después, Mariana entró con una expresión seria. «Tenemos otro problema». Rodrigo levantó la mirada. «¿Cuál?». 3 inversionistas más retiraron su dinero. Rodrigo apoyó las manos en el escritorio. «Eso significa que el fondo pierde liquidez». Mariana asintió. «Y hay periodistas preguntando por la situación». Rodrigo cerró los ojos un momento. Durante años había manejado millones con seguridad. Ahora cada decisión parecía llevar a otro problema. Ese mismo día recibió una llamada de uno de los bancos con los que trabajaba la empresa. «Señor Salazar», dijo la voz del gerente, «necesitamos hablar sobre las líneas de crédito». Rodrigo sabía lo que eso significaba. El banco estaba perdiendo confianza. Esa tarde, en la sala de juntas, los últimos socios de la empresa se reunieron para discutir la situación. El ambiente era pesado. Uno de ellos habló primero. «Rodrigo, la empresa no puede sostener estas pérdidas». Rodrigo trató de mantener la calma. «Estamos buscando recuperar el dinero». Otro socio negó con la cabeza. Luis desapareció con más de lo que pensábamos. Hubo silencio. Rodrigo miró los documentos frente a él. Sabía que estaban diciendo la verdad. Después de 2 horas de discusión, la decisión fue clara. La empresa tendría que declararse en bancarrota. Cuando Rodrigo salió del edificio esa noche, el mismo edificio que había sido símbolo de su éxito durante años, el mundo parecía distinto. El chofer abrió la puerta del auto. «¿A casa, señor?». Rodrigo dudó un segundo. «Sí». Pero incluso su casa estaba a punto de cambiar. Los abogados le habían explicado la situación con claridad. Para cubrir parte de las deudas tendría que vender varias propiedades. La mansión donde vivía sería una de ellas. Los autos de lujo también. Algunas cuentas bancarias estaban congeladas. Todo lo que había construido comenzaba a desaparecer. Las semanas siguientes fueron duras. Rodrigo se mudó a un departamento mucho más pequeño en otra zona de la ciudad. Ya no tenía chofer ni personal de servicio. Por primera vez en más de 20 años, estaba viviendo una vida completamente distinta. Una mañana salió del edificio con una carpeta en la mano. Dentro llevaba copias de su currículum, algo que no había usado en décadas. Rodrigo caminó por varias oficinas de la ciudad buscando oportunidades de trabajo, pero cada vez que mencionaba su nombre, las reacciones eran incómodas. Algunos lo reconocían por las noticias. Las historias sobre la caída de su empresa habían aparecido en varios medios financieros. Un gerente de una firma de inversiones habló con franqueza. «Rodrigo, su experiencia es impresionante». Rodrigo asintió, pero la situación reciente complica mucho las cosas. Rodrigo entendía lo que quería decir. Nadie quería contratar a un hombre asociado con una empresa que había colapsado. Ese día regresó al pequeño departamento caminando lentamente. El sol comenzaba a ponerse entre los edificios. Rodrigo subió las escaleras y entró en su sala. El lugar era sencillo. Apenas tenía algunos muebles. Nada parecido a la casa enorme en la que había vivido antes. Se sentó en el sofá y dejó la carpeta sobre la mesa. Durante varios minutos no hizo nada. Solo miró el espacio en silencio. Por primera vez en muchos años tenía demasiado tiempo para pensar. Pensó en su empresa. Pensó en Luis. Pensó en cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. Y en medio de esos recuerdos apareció una imagen inesperada. El restaurante, el plato equivocado, y la mujer que lo había enfrentado frente a todos. Daniela. Recordó claramente sus palabras. ¿Siempre trata así a las personas o solo hoy decidió hacerlo frente a todo el restaurante? Rodrigo se pasó la mano por la cara. En aquel momento había sentido enojo. Pero ahora lo veía de otra manera. Por primera vez en mucho tiempo empezó a pensar en cómo había tratado a muchas personas durante años. Meseros, empleados, personas que trabajaban para él. La caída de su empresa no tenía nada que ver con aquella escena en el restaurante, pero ese recuerdo volvía a su mente, como si su cabeza estuviera intentando decirle algo. Mientras Rodrigo intentaba entender su nueva realidad, en Sabores de Casa la historia era completamente distinta. Daniela estaba de pie en el segundo restaurante mirando el lugar lleno de clientes. Las mesas estaban ocupadas. La cocina trabajaba sin parar. Mariana tomaba órdenes con rapidez. Ernesto organizaba a los cocineros. Daniela respiró hondo. Hace un año estaba sirviendo mesas para otros. Ahora era dueña de un negocio que crecía cada semana. Ernesto se acercó.
¿En qué piensas? Daniela miró el restaurante lleno. En lo rápido que puede cambiar la vida. Ernesto sonrió. Y todavía falta ver hasta dónde puede llegar esto. Pero mientras Daniela seguía subiendo hacia el éxito, Rodrigo Salazar estaba viviendo el lado opuesto del mismo camino. Un hombre que había tenido todo, y que ahora tenía que empezar desde cero. Las semanas después de la bancarrota fueron las más extrañas en la vida de Rodrigo Salazar. Durante más de 20 años había vivido rodeado de decisiones grandes, reuniones importantes y números enormes moviéndose de una cuenta a otra. Su teléfono siempre sonaba, su agenda siempre estaba llena, siempre había alguien esperando instrucciones. Ahora, de repente, sus días eran silenciosos. El pequeño departamento donde vivía era tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que estaba acostumbrado al ruido constante del trabajo y de la gente que dependía de él. Una mañana Rodrigo se despertó temprano, como lo había hecho durante años cuando dirigía su empresa. Miró el reloj, las 6 de la mañana. Antes esa hora significaba el inicio de llamadas, reuniones y viajes. Ahora solo significaba otra mañana con demasiado tiempo libre. Se levantó, caminó hacia la cocina y preparó café. El departamento tenía una ventana pequeña que daba a una calle llena de tiendas y oficinas. Se sentó frente a la mesa con la taza en la mano. Durante varios minutos solo miró por la ventana. La vida de la ciudad seguía igual. La gente caminaba apurada rumbo al trabajo. Los autos pasaban uno tras otro, pero Rodrigo sentía que ya no pertenecía a ese ritmo. Ese día volvió a salir con la carpeta de su currículum. Había decidido intentar otra vez encontrar trabajo. Entró en 3 oficinas diferentes. En cada una la conversación fue parecida. Un gerente lo escuchaba con atención. Miraba su experiencia y luego hacía la misma pausa incómoda. Su experiencia es impresionante. Rodrigo ya sabía lo que venía después, pero la situación reciente de su empresa nos obliga a ser cautelosos. Rodrigo asentía con calma. Entiendo. Al final de la tarde había recibido 3 respuestas parecidas. No. Mientras caminaba por la calle sintió algo que no había sentido antes. Una mezcla de frustración y vergüenza. Durante años había sido el hombre que decidía quién trabajaba para él. Ahora era el hombre que pedía una oportunidad. Entró a una cafetería pequeña para descansar un momento. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Una mesera se acercó. «Buenas tardes». Rodrigo levantó la mirada. «Buenas tardes». La joven tomó su orden con una sonrisa. «¿Le traigo algo más?» Rodrigo negó con la cabeza. «No, gracias». Cuando la mesera se alejó, Rodrigo se quedó mirando la taza frente a él. De repente recordó otra mesa, otro restaurante y otra mesera. «Daniela», recordó su voz firme. «¿Siempre trata así a las personas que trabajan atendiendo mesas?» Rodrigo cerró los ojos un momento. Durante años había tratado a muchas personas con impaciencia. Meseros, empleados, asistentes. Siempre pensó que era normal. Siempre creyó que el dinero y el poder le daban derecho a exigir. Pero ahora estaba sentado solo en una cafetería sencilla, esperando que alguien lo tratara con respeto. La sensación era diferente. Esa noche regresó al departamento caminando lentamente. Encendió la televisión para distraerse un poco. Un programa local hablaba sobre negocios nuevos en la ciudad. De pronto apareció una imagen que llamó su atención. Un restaurante lleno de gente. Un letrero conocido. Sabores de casa. Rodrigo frunció el ceño. La reportera hablaba frente a la cámara. Este restaurante se ha convertido en uno de los más populares del centro en menos de un año. La cámara mostró el interior lleno de clientes. Luego apareció Daniela. Rodrigo se sentó más derecho en el sofá. La recordaba perfectamente. La misma mujer que había enfrentado frente a todos en aquel restaurante. Pero ahora estaba vestida de forma diferente. No llevaba uniforme de mesera. Hablaba con seguridad mientras mostraba el lugar. La reportera le preguntó, ¿cómo comenzó todo? Daniela sonrió. Todo empezó con una idea y mucho trabajo. Rodrigo observaba en silencio. La reportera continuó. Sabores de Casa ya tiene 2 locales y sigue creciendo. La cámara mostró clientes felices, platos de comida y el restaurante lleno. Rodrigo sintió algo extraño. La vida de Daniela había cambiado completamente, y la suya también, pero en direcciones opuestas. Apagó la televisión. Se quedó sentado en silencio. Recordó el día en que la había humillado. Recordó cómo todos en el restaurante habían mirado. Recordó que ella no había bajado la cabeza. Esa noche Rodrigo no pudo dormir bien. La escena volvía una y otra vez a su mente. Al día siguiente decidió hacer algo diferente. En lugar de buscar trabajo en oficinas grandes, empezó a preguntar en negocios más pequeños, tiendas, restaurantes,
almacenes, pero incluso allí las respuestas eran difíciles. Un dueño de restaurante lo miró con curiosidad. ¿Usted fue empresario? Rodrigo asintió. Durante muchos años. El hombre sonrió con algo de sorpresa. Entonces este trabajo quizá no es lo que busca. Rodrigo respondió con sinceridad. Ahora mismo busco cualquier oportunidad. Pero aún así, el hombre negó con la cabeza. Lo siento. Rodrigo salió del lugar sintiendo cómo su orgullo se rompía poco a poco. Cada rechazo era una lección dura. Una tarde se sentó en un parque cercano para descansar. Niños jugaban cerca, gente caminaba con sus perros, parejas hablaban en los bancos. Rodrigo miraba todo en silencio. Su vida había cambiado completamente. Y por primera vez en muchos años estaba empezando a entender algo que antes nunca había pensado demasiado. Lo que se siente cuando el mundo deja de tratarte con privilegios. Mientras tanto, en Sabores de Casa, Daniela caminaba entre las mesas del segundo restaurante observando el lugar lleno. Los clientes hablaban, los platos salían de la cocina y el negocio seguía creciendo. Ernesto se acercó con una sonrisa. Hoy superamos el récord de ventas otra vez. Daniela miró el restaurante. A veces todavía no lo puedo creer. Ernesto rió. Será mejor que te acostumbres. Daniela miró alrededor. Sabía que su vida había cambiado gracias a una decisión que tomó un día frente a un cliente arrogante. Lo que no sabía era que ese mismo hombre estaba viviendo una transformación completamente distinta. Una transformación que todavía no había terminado. Los días seguían pasando y Rodrigo Salazar empezaba a acostumbrarse a una rutina completamente distinta. Ya no había chofer esperándolo por las mañanas. Ya no había reuniones importantes, ni teléfonos sonando sin parar. Ahora sus días estaban llenos de caminatas por la ciudad buscando algo que antes jamás imaginó necesitar. Un trabajo. El orgullo que siempre había tenido estaba cambiando poco a poco. Cada rechazo lo obligaba a aceptar una realidad que nunca había considerado. Nadie lo trataba como un hombre poderoso. Para la mayoría de las personas, era simplemente alguien más buscando empleo. Una mañana salió temprano del pequeño departamento con la misma carpeta bajo el brazo. El cielo estaba despejado y el tráfico de la ciudad comenzaba a llenarse. Rodrigo caminó varias cuadras mirando anuncios pegados en ventanas. Se busca empleado. Se necesita ayudante. Contrataciones. Durante años había pasado frente a esos mismos anuncios sin prestar atención. Ahora cada uno parecía una posibilidad. Entró primero a una tienda de electrónica. Habló con el encargado y explicó su situación. El hombre escuchó con educación. Revisó su currículum unos segundos y luego negó con la cabeza. Buscamos a alguien con experiencia en ventas. Rodrigo agradeció y salió. El segundo lugar fue un almacén pequeño. Allí necesitaban personal para organizar mercancía. Rodrigo pensó que tal vez podría funcionar, pero el encargado pidió experiencia en ese tipo de trabajo. Otra vez la respuesta fue no. A media tarde Rodrigo caminaba por una calle del centro donde había muchos restaurantes y cafeterías. El olor de la comida salía de varias puertas abiertas. Se detuvo un momento frente a una ventana donde había un anuncio. Se busca personal. Rodrigo miró el letrero unos segundos. Era un restaurante nuevo que no había visto antes. El lugar parecía moderno, con mesas bien acomodadas y un ambiente lleno de gente. Rodrigo pensó en entrar, pero dudó. Había pasado años sentado al otro lado de esas mesas. Ahora estaba pensando en pedir trabajo en un restaurante. Respiró profundo y siguió caminando. Pero mientras avanzaba por la calle, vio algo que llamó su atención. Un grupo de personas hablaba animadamente frente a otro restaurante que estaba lleno. Algunas personas incluso esperaban afuera para entrar. Rodrigo miró el letrero. Sabores de Casa. El nombre le resultó familiar. Intentó recordar de dónde. Entonces lo entendió. Era el restaurante que había visto en la televisión unos días antes. El restaurante de Daniela. Rodrigo se quedó mirando el lugar desde la acera. A través de la ventana, podía ver mesas llenas de clientes, platos de comida y meseros caminando de un lado a otro. El negocio parecía estar funcionando muy bien. Rodrigo recordó lo que había dicho la reportera en el programa. 2 restaurantes. Mucho éxito. Rodrigo sintió algo extraño, una mezcla de sorpresa y curiosidad. La última vez que había visto a Daniela, ella era una mesera trabajando en un restaurante sencillo. Ahora parecía ser dueña de un negocio que estaba lleno de gente. Rodrigo siguió caminando. No tenía intención de entrar, pero unas cuadras más adelante vio otro anuncio pegado en una ventana. Se busca personal. El restaurante parecía recién inaugurado. Las mesas eran nuevas y el lugar estaba lleno de clientes. Rodrigo se acercó más para leer el anuncio.
Buscamos meseros y ayudantes de cocina. Rodrigo levantó la mirada hacia el interior del restaurante. Era otros sabores de casa. El segundo local. Rodrigo sintió una pequeña sorpresa. Daniela había abierto más de un restaurante. Se quedó mirando unos segundos más. Desde la ventana podía ver a varios empleados trabajando rápido. La cocina estaba activa. Los platos salían uno tras otro. Rodrigo pensó en algo que nunca habría considerado antes. Ese lugar estaba contratando. Durante unos segundos dudó. La idea de trabajar en un restaurante era algo completamente nuevo para él. Pero después recordó los últimos meses. Las entrevistas fallidas. Las respuestas negativas. El dinero que se estaba terminando. Respiró profundo. Tal vez era momento de aceptar algo distinto. Rodrigo empujó la puerta y entró. El restaurante estaba lleno de ruido y movimiento. Un mesero pasó cerca con una bandeja llena de platos. Una mujer joven se acercó a Rodrigo. «Buenas tardes». «Buenas tardes. ¿Mesa para uno?» Rodrigo negó con la cabeza. «No». Sacó el papel del anuncio que había visto. «Vi que están buscando personal». La mujer levantó las cejas. «¿Para trabajo?» «Sí». La mujer señaló hacia la barra. «La gerente está por allá». Rodrigo caminó entre las mesas hasta la barra. Una mujer revisaba una libreta con varias órdenes. Cuando levantó la mirada, habló con voz amable. «¿En qué puedo ayudarte?» Rodrigo se aclaró la garganta. «Vi el anuncio en la ventana». La mujer sonrió. «Sí, estamos buscando gente». Rodrigo sostuvo la carpeta con su currículum. «Estoy interesado en el trabajo». La mujer lo miró con curiosidad. «¿Tienes experiencia en restaurantes?» Rodrigo dudó un segundo. «No exactamente». La mujer pensó un momento. «Bueno, siempre podemos enseñar». Rodrigo sintió un pequeño alivio. La mujer tomó el currículum y lo revisó rápidamente. De pronto levantó la mirada con sorpresa. «¿Rodrigo Salazar?» Rodrigo sintió una pequeña incomodidad. «Sí». La mujer parecía reconocer el nombre, pero no dijo nada más. Guardó el currículum. «La dueña del restaurante vendrá más tarde. Ella toma las decisiones de contratación». Rodrigo asintió. «¿Puedo esperar?» «Claro». Rodrigo se sentó en una mesa cerca de la entrada. Mientras esperaba, observó el restaurante. Los empleados trabajaban con energía. Los clientes parecían felices. El lugar tenía un ambiente cálido y animado. Rodrigo no sabía exactamente cuánto tiempo pasó mirando todo eso, hasta que la puerta se abrió. Una mujer entró caminando con paso seguro. Varios empleados la saludaron. «Hola, Daniela». «Buenas tardes, Daniela». Rodrigo levantó la mirada, y en ese momento su cuerpo se quedó completamente inmóvil. La mujer que acababa de entrar era la misma mesera a la que había humillado un año atrás, Daniela Ríos, ahora dueña del restaurante, y la persona que decidiría si él conseguiría o no ese trabajo. La puerta del restaurante se cerró suavemente detrás de Daniela cuando entró. Venía de revisar el primer local de sabores de casa y había decidido pasar por el segundo para ver cómo iba el día. Era algo que hacía con frecuencia. Aunque el negocio había crecido mucho, a Daniela le gustaba estar presente, caminar entre las mesas y hablar con los clientes. Varios empleados la saludaron mientras cruzaba el salón. «Buenas tardes, Daniela». «Hola, Daniela». Ella respondió con una sonrisa y siguió caminando hacia la barra donde Mariana estaba revisando las órdenes del día. «¿Cómo vamos?», preguntó Daniela. Mariana levantó la mirada. «Lleno desde el mediodía». Daniela miró alrededor. Las mesas estaban ocupadas. El ambiente era animado, y la cocina trabajaba sin parar. «Perfecto». Mariana tomó una carpeta que estaba sobre la barra. «Ah, y alguien vino por el anuncio de trabajo». Daniela asintió. «¿Dónde está?». Mariana señaló hacia una mesa cerca de la entrada. «Está esperando ahí». Daniela giró la cabeza para mirar. En ese momento su mirada se encontró con la de Rodrigo. Durante un segundo ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció detenerse en medio del ruido del restaurante. Daniela lo reconoció inmediatamente. El traje caro había desaparecido. Ya no tenía la postura segura que recordaba. Su ropa era sencilla y su expresión era distinta, pero era el mismo hombre, el cliente que la había humillado frente a todo el restaurante un año atrás. Rodrigo también estaba completamente inmóvil. Nunca imaginó que la mujer que acababa de entrar sería Daniela. La última vez que la había visto estaba llevando platos de una mesa a otra. Ahora caminaba por el restaurante como dueña del lugar. Daniela fue la primera en reaccionar. Caminó lentamente hacia la mesa. Rodrigo se puso de pie. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Las conversaciones de los clientes seguían alrededor, pero en esa mesa parecía haber silencio. Daniela habló primero. «Rodrigo Salazar». Rodrigo bajó ligeramente la cabeza. «Daniela». Hubo otro momento de silencio.
Daniela lo observó con atención. Había algo diferente en él. No era solo la ropa o el cansancio en su rostro, era su actitud. Rodrigo parecía más pequeño de lo que ella recordaba. Daniela tomó una silla y se sentó frente a él. Mariana me dijo que alguien vino por el trabajo. Rodrigo asintió lentamente. Sí. Daniela cruzó las manos sobre la mesa. No esperaba verte aquí. Rodrigo soltó una pequeña sonrisa cansada. Yo tampoco esperaba encontrarte. Daniela lo miró unos segundos. Rodrigo sabía que ese momento iba a ser incómodo. Recordaba perfectamente lo que había hecho aquel día, el restaurante lleno, las miradas de todos, y Daniela preguntándole si siempre trataba así a las personas. Rodrigo respiró profundo. Antes de que digas algo, quiero decir una cosa. Daniela levantó una ceja. Te escucho. Rodrigo habló con voz calmada. Lo que pasó aquel día en el restaurante estuvo mal. Daniela no respondió de inmediato. Rodrigo continuó. Te hablé de una forma que no debí. Daniela lo observaba sin cambiar la expresión. Rodrigo siguió hablando. En ese momento yo creía que el dinero me daba derecho a exigir y a tratar mal a cualquiera que cometiera un error. Bajó la mirada. Ahora sé que no era así. Daniela guardó silencio unos segundos. La escena del restaurante volvía a su memoria con claridad. Recordaba perfectamente cómo él había levantado la voz delante de todos, pero también recordaba el momento en que decidió no quedarse callada. Finalmente habló. Han pasado muchas cosas desde ese día. Rodrigo asintió. Lo sé. Daniela miró alrededor del restaurante lleno. Mi vida cambió bastante. Rodrigo siguió su mirada hacia las mesas ocupadas. Sí, eso parece. Daniela volvió a mirarlo. ¿Y la tuya? Rodrigo dudó unos segundos. Luego habló con honestidad. Mi empresa quebró. Daniela no esperaba esa respuesta tan directa. Rodrigo continuó. Mi socio desapareció con gran parte del dinero. Ahora estoy intentando empezar de nuevo. Daniela observó su expresión. No parecía estar mintiendo. Rodrigo señaló la carpeta sobre la mesa. Por eso vine. Vi el anuncio en la ventana. Daniela abrió la carpeta y miró el currículum. Los papeles hablaban de una carrera impresionante en el mundo financiero. Años dirigiendo empresas, inversiones grandes, negocios internacionales. Daniela levantó la mirada. No tienes experiencia en restaurantes. Rodrigo negó con la cabeza. No. Daniela apoyó la carpeta sobre la mesa. ¿Y estás dispuesto a empezar desde abajo? Rodrigo respondió sin dudar. Sí. Daniela lo observó en silencio. El destino había cambiado completamente las posiciones. Un año atrás Rodrigo estaba sentado en una mesa mirándola desde arriba. Ahora estaba sentado frente a ella esperando una oportunidad. Rodrigo habló otra vez. Entiendo si no quieres darme el trabajo. Daniela inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué dices eso? Rodrigo respondió con sinceridad. Porque yo no fui una buena persona contigo. Daniela respiró lentamente. Rodrigo agregó. Si decides decirme que no, lo entenderé. Daniela miró la carpeta otra vez. Luego miró el restaurante lleno. Pensó en todo lo que había pasado desde aquel día. Pensó en el esfuerzo, las noches sin dormir, los obstáculos que había superado. Pensó también en el momento en que decidió responderle con dignidad en lugar de quedarse callada. Y ahora ese mismo hombre estaba frente a ella, en una situación completamente distinta. Rodrigo esperaba en silencio. Daniela finalmente habló. La vida tiene formas curiosas de cambiar las cosas. Rodrigo levantó la mirada. Daniela cerró la carpeta. La pregunta ahora es otra. Rodrigo esperó. Daniela lo miró directamente a los ojos. ¿Estás listo para aprender lo que significa empezar desde cero? Rodrigo tardó unos segundos en responder a la pregunta de Daniela. El ruido del restaurante seguía alrededor. Los platos salían de la cocina y los clientes hablaban entre ellos, pero en esa mesa parecía que todo se había vuelto más lento. Daniela lo miraba con calma. No había enojo en su rostro, pero tampoco había lástima. Simplemente esperaba una respuesta honesta. Rodrigo respiró profundo. Sí, dijo finalmente. Estoy listo. Daniela inclinó ligeramente la cabeza. ¿Estás seguro? Rodrigo sostuvo su mirada. Nunca pensé que diría algo así, pero sí, estoy listo para empezar desde cero. Daniela cruzó los brazos sobre la mesa. Rodrigo continuó hablando, como si necesitara explicar algo más. Hace un año yo pensaba que lo tenía todo bajo control. Dinero, empresa, poder. Creía que nada podía cambiar eso. Daniela escuchaba en silencio, pero todo cambió muy rápido. Rodrigo miró la mesa un momento. Mi socio se llevó millones de la empresa. Las inversiones cayeron. Los inversionistas retiraron su dinero. En pocas semanas todo lo que construí durante años desapareció. Daniela recordaba haber visto noticias sobre la caída de algunas empresas financieras.
En ese momento no había prestado mucha atención a los nombres. Ahora entendía que uno de esos nombres era el de Rodrigo. Rodrigo siguió hablando. Perdí mi empresa, vendí mi casa, vendí mis autos. Ahora vivo en un departamento pequeño y estoy buscando cualquier trabajo que me permita empezar otra vez. Daniela lo observó con atención. No parecía estar exagerando. Había cansancio en su mirada, pero también algo que no había visto antes. Humildad. Daniela apoyó los codos sobre la mesa. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando te vi entrar hace un momento? Rodrigo negó con la cabeza. No, pensé que la vida da vueltas muy extrañas. Rodrigo dejó escapar una pequeña sonrisa. Eso es cierto. Daniela continuó. Hace un año yo estaba trabajando como mesera en un restaurante. Estaba cansada de que algunas personas creyeran que podían hablarme como quisieran. Rodrigo bajó la mirada. Lo sé. Daniela siguió hablando con calma. Ese día decidí no quedarme callada. Rodrigo asintió. Lo recuerdo perfectamente. Daniela miró el restaurante lleno alrededor. Después de ese día empecé a pensar que quería algo diferente para mi vida, algo que dependiera de mí. Rodrigo escuchaba con atención, así que comencé a ahorrar dinero, a probar recetas, a buscar un local pequeño. Rodrigo miró alrededor otra vez. ¿Y ahora tienes todo esto? Daniela sonrió levemente. Sí. Hubo un momento de silencio entre los dos. Rodrigo finalmente habló otra vez. Quiero decirte algo más. Daniela lo miró. Te escucho. Rodrigo tomó aire antes de continuar. Durante los últimos meses he tenido mucho tiempo para pensar sobre mi empresa, sobre mis decisiones, sobre la forma en que traté a muchas personas. Daniela permaneció en silencio. Rodrigo continuó. Durante años pensé que ser exitoso significaba exigir, presionar, mandar. Pensé que si alguien cometía un error, tenía derecho a tratarlo mal. Daniela recordó el plato equivocado en aquel restaurante. Rodrigo siguió. Pero cuando perdí todo, empecé a vivir lo que muchas otras personas viven todos los días. Daniela inclinó ligeramente la cabeza. ¿A qué te refieres? Rodrigo respondió con honestidad. A buscar trabajo y que nadie te tome en serio. A que te miren como si ya no valieras lo mismo. A depender de la decisión de alguien más. Daniela entendía perfectamente ese sentimiento. Rodrigo añadió. Y cada vez que alguien me hablaba con desprecio, recordaba aquel día contigo. Daniela no dijo nada. Rodrigo continuó. Ahora entiendo lo que intentabas decirme cuando me preguntaste si siempre trataba así a las personas. Daniela se quedó pensativa unos segundos. Finalmente habló. ¿Y qué te hizo entrar a este restaurante? Rodrigo respondió sin rodeos. Necesito trabajar. Daniela lo observó. ¿Solo por eso? Rodrigo negó con la cabeza. No. Daniela esperó. Rodrigo habló con sinceridad. Cuando vi el nombre del restaurante recordé que era tuyo. Pensé en seguir caminando, pero algo me hizo entrar. Daniela levantó una ceja. ¿Algo como qué? Rodrigo pensó unos segundos. Tal vez curiosidad, tal vez vergüenza, tal vez la sensación de que necesitaba enfrentar ese momento. Daniela lo miró con atención. Rodrigo continuó. No vine esperando que me dieras el trabajo. Solo vine a pedir una oportunidad. Daniela apoyó la espalda en la silla. En ese momento Ernesto salió de la cocina y se acercó a la mesa. Daniela, ¿qué pasa? Daniela lo miró. Ernesto, él es Rodrigo. Ernesto extendió la mano. Mucho gusto. Rodrigo la estrechó. Igualmente. Ernesto notó la tensión en el ambiente. ¿Todo bien? Daniela asintió. Estamos hablando sobre el trabajo. Ernesto miró a Rodrigo. ¿Quieres trabajar aquí? Rodrigo respondió con calma. Sí. Ernesto lo observó unos segundos. Aquí todos trabajamos duro. Rodrigo asintió. Estoy listo para eso. Ernesto miró a Daniela. ¿Tú decides? Daniela se quedó en silencio unos segundos. Miró la carpeta sobre la mesa. Miró el restaurante lleno. Y finalmente volvió a mirar a Rodrigo, el hombre que un año atrás estaba sentado en una mesa creyendo que tenía el control de todo, y que ahora estaba sentado frente a ella esperando una oportunidad. Daniela habló con voz tranquila. Hay algo curioso en todo esto. Rodrigo esperó. Daniela continuó. Si aquel día no hubieras reaccionado como reaccionaste en el restaurante. Rodrigo levantó la mirada. Yo tal vez nunca habría decidido cambiar mi vida. Rodrigo no esperaba escuchar eso. Daniela continuó. Ese momento fue el inicio de todo esto. Rodrigo miró el restaurante lleno otra vez. Entonces dijo algo en voz baja. Supongo que ambos aprendimos algo ese día. Daniela lo observó unos segundos más, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el destino de ambos una vez más. Daniela permaneció en silencio varios segundos después de escuchar las últimas palabras de Rodrigo. El restaurante seguía lleno.
Los meseros caminaban entre las mesas y la cocina continuaba trabajando sin descanso. Pero en esa mesa cercana a la entrada, el momento parecía suspendido. Ernesto seguía de pie junto a ellos, esperando la decisión de Daniela. Rodrigo no dijo nada más. Había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora solo esperaba. Daniela finalmente habló. Cuando abrí mi primer restaurante tenía mucho miedo. Rodrigo la miró con atención. Pensé que nadie vendría. Pensé que tal vez había cometido un error, dejando mi trabajo seguro, para intentar algo tan difícil. Ernesto sonrió ligeramente al recordar esos días. Daniela continuó, pero poco a poco llegaron los clientes. Después, llegaron más. Luego abrimos este segundo lugar. Rodrigo miró el restaurante lleno otra vez. Daniela siguió hablando. Todo eso pasó en menos de un año. Rodrigo asintió. La vida cambia rápido. Daniela lo miró directo a los ojos. Eso mismo me estabas diciendo hace un momento. Rodrigo dejó escapar una pequeña sonrisa cansada. Sí. Daniela tomó la carpeta con su currículum y la cerró lentamente. Rodrigo pensó que tal vez estaba a punto de escuchar un no, pero Daniela dijo algo distinto. Si vas a trabajar aquí, hay algunas cosas que debes entender. Rodrigo levantó la mirada. Estoy escuchando. Daniela apoyó la carpeta sobre la mesa. Aquí nadie es más importante que otro. Rodrigo asintió. Todos ayudan, todos limpian, todos sirven mesas cuando hace falta. Rodrigo volvió a asentir. Lo entiendo. Daniela continuó. No importa lo que haya sido antes. Rodrigo respondió con sinceridad. Eso ya lo aprendí. Daniela lo observó unos segundos más. Luego dijo algo simple. Empiezas mañana. Rodrigo parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? Daniela asintió. Vas a empezar ayudando en lo que haga falta. Aprenderás cómo funciona todo desde abajo. Rodrigo respiró profundo. Gracias. Daniela levantó ligeramente la mano. No me agradezcas todavía. Rodrigo esperó. Primero tienes que demostrar que realmente quieres empezar de nuevo. Rodrigo respondió con seguridad. Lo haré. Ernesto extendió la mano hacia Rodrigo. Entonces, bienvenido. Rodrigo estrechó su mano. Gracias. Esa noche Rodrigo salió del restaurante caminando lentamente por la calle. El aire era fresco y la ciudad seguía llena de movimiento. Por primera vez en muchos meses sentía algo diferente. No era poder, no era riqueza, era simplemente una oportunidad. Al día siguiente llegó temprano. El sol apenas estaba saliendo cuando empujó la puerta del restaurante. Dentro, Ernesto ya estaba en la cocina preparando los primeros ingredientes. Buenos días, dijo Rodrigo. Ernesto levantó la mirada. Llegaste temprano. Rodrigo sonrió. Quiero aprender. Ernesto señaló una caja llena de verduras. Entonces empieza por ayudarme con esto. Rodrigo tomó un cuchillo y comenzó a cortar. Las primeras horas fueron difíciles. No estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Sus manos no tenían práctica y el ritmo de la cocina era rápido. Pero no se quejó. Cuando el restaurante abrió, Mariana le enseñó cómo llevar platos a las mesas. Ten cuidado con las bandejas, dijo ella. Rodrigo escuchaba con atención. Durante el almuerzo el lugar se llenó completamente. Rodrigo caminaba entre las mesas llevando platos, recogiendo vasos y limpiando mesas vacías. Algunos clientes ni siquiera notaban quién era. Para ellos era simplemente otro empleado del restaurante. Y por primera vez en muchos años, Rodrigo se sentía bien con eso. Mientras tanto, Daniela observaba todo desde la barra. Ernesto se acercó. ¿Cómo lo ves? Daniela miró a Rodrigo trabajando. Está intentando hacerlo bien. Ernesto sonrió. Eso ya es mucho. Las semanas pasaron. Rodrigo aprendió a moverse rápido entre las mesas. Aprendió a hablar con los clientes. Aprendió a trabajar en equipo. Un día, mientras limpiaba una mesa, una pareja le dijo algo que lo sorprendió. La comida aquí siempre es excelente. Rodrigo sonrió. Gracias. Cuando llevó el comentario a la cocina, Ernesto levantó el pulgar. Ese es el objetivo. Una tarde Daniela estaba revisando las cuentas del restaurante cuando Rodrigo se acercó. ¿Tienes un momento? Daniela levantó la mirada. Claro. Rodrigo tomó asiento frente a ella. He estado pensando en algo. Daniela esperó. Durante años trabajé en inversiones y administración. Daniela lo sabía. Rodrigo continuó. He estado observando cómo funcionan los restaurantes. Creo que podría ayudarte a organizar mejor algunas cosas. Daniela inclinó la cabeza. ¿Cómo qué? Rodrigo explicó algunas ideas sobre proveedores, costos y expansión. Daniela escuchó con atención. Ernesto se acercó a mitad de la conversación. ¿De qué hablan? Daniela respondió. De cómo hacer crecer aún más el negocio. Ernesto miró a Rodrigo con una sonrisa.
Parece que tenemos asesor financiero ahora. Rodrigo rió por primera vez en mucho tiempo. Daniela lo observó. La vida había dado una vuelta completa. Un año atrás, Rodrigo estaba sentado en una mesa tratando a Daniela como si fuera invisible. Ahora trabajaba en su restaurante y ayudaba a mejorar el negocio que ella había construido. Daniela apoyó las manos sobre la mesa. «Hay algo que nunca te dije». Rodrigo levantó la mirada. «¿Qué cosa?». Daniela sonrió levemente. «Hace muchos años, cuando yo todavía estaba aprendiendo a cocinar, hubo un programa en la ciudad que daba becas para estudiar gastronomía». Rodrigo escuchaba con curiosidad. Daniela continuó. «Ese programa se financió con una donación grande de una empresa de inversiones». Rodrigo frunció ligeramente el ceño. «¿Sí?». Daniela asintió. La empresa se llamaba Salazar Capital. Rodrigo se quedó inmóvil. Daniela lo miró directamente. «La empresa que tú dirigías». Rodrigo tardó unos segundos en reaccionar. «¿Estás diciendo que...?» Daniela terminó la frase. «Que el dinero que tu empresa donó hace años fue lo que me permitió estudiar cocina». Rodrigo se quedó completamente en silencio. Daniela sonrió. «Así que, de una forma muy extraña, tú ayudaste a empezar todo esto mucho antes de que nos conociéramos». Rodrigo soltó una pequeña risa incrédula. «Entonces nuestras vidas estaban conectadas desde antes». Daniela asintió. «Sí». Rodrigo miró el restaurante lleno. «A veces el destino hace cosas curiosas». Daniela sonrió. «Muy curiosas». Y mientras los clientes seguían llenando las mesas de sabores de casa, dos personas que un día estuvieron frente a frente en un momento de humillación, ahora trabajaban juntos en un lugar que había cambiado la vida de ambos para siempre.